Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad de amor. Habrá consecuencias porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas. Hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad de amor. Habrá consecuencias porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio, en el odio. En 1995, cuando Menem religió, vino Serrat a hacer unos recitales. El periodismo, que sabía que Serrat era muy crítico de Menem, fue y le preguntó qué opinaba él, que era crítico de que millones de personas hubieran votado a Menem. Y él dio una respuesta que no me gustó en ese momento, aunque yo había votado contra Menem, me parecía que, bueno, que había que respetar el voto del otro, porque eso, la democracia es eso, si rompes eso, no tenés más democracia. Y él dijo: aunque millones de moscas coman mierda, a mí la mierda no me gusta. Eso dijo Serrat. Me parece que rompe el pacto democrático, eso, pero me parece que después de una elección hay que ratificar por lo menos tus deseos, tus principios, en qué lugar estás. A mí no me gusta un gobierno que explota a los trabajadores, no me gusta un gobierno que atropella a los más débiles. No me gusta un gobierno que reprime a los más débiles, incluso a jubilados y discapacitados. No me gusta un gobierno con un discurso fascista. No me gusta un gobierno que reivindica la dictadura. No me gusta un gobierno que hace como si el Congreso estuviera cerrado, porque por más que legisle, él no le da bola. No me gusta la entrega de la soberanía nacional. No me gusta que, según dice el New York Times, estén entregando en este momento por 4 o 5 dólares, digo, los hidrocarburos, el litio, el uranio, todo por lo que uno esperaba que se desarrollara el país y las próximas generaciones, mis hijos, mis nietos, vivieran mejor. No me gusta un gobierno que diga que el que piensa distinto es un virus y hay que eliminarlo. No me gusta un presidente que humilla a un niño autista. No me gusta un presidente que avala que le peguen un tiro en la cabeza a Pablo Grillo. Y no me gustaba hoy y no me gusta ayer. Y no me gusta hoy. No me gustaba ayer y no me gusta hoy, perdón. No me gusta. No me gusta un gobierno que cuando llegó vació los comedores y dijo que era porque robaban. No me gusta un gobierno que cuando llegó le sacó los remedios a los jubilados y dijo que era porque robaban. No me gusta un gobierno que le sacó los remedios a las personas con enfermedades graves y se murieron. Se murieron. No me gusta un gobierno que vació la Agencia Nacional de Discapacidad y encima la afanó. Y las personas con discapacidad no tienen prestadores, no tienen medicamentos. No me gusta un gobierno que vacía el CONICET, el INTI y el INTA, porque si no, no hay desarrollo. Y sin desarrollo siempre vas a ganar poco. Siempre vas a ganar poco. No me gusta un presidente que vacía la educación, que vacía las universidades. No me gusta. Por más que haya ganado las elecciones, no me gusta. Y lo que más me preocupa es lo que va a hacer con este triunfo. Lo está diciendo Milei. Hay que decir que Milei ayer tuvo
muy buen discurso según sus necesidades y hoy está teniendo una buena nota. Muy distinto a todo lo que tenía hasta ahora. ¿Por qué? Porque Milei lo que tiene que hacer es no volver a romper la idea que él necesita, el núcleo que él necesita para llevar adelante su plan. Entonces, está hablando bien de Macri, está hablando bien de los gobernadores, está hablando bien de su funcionario. Con eso el tipo va a lograr la calma para llevar a cabo lo que quiere. Ahora, lo que quiere es aberrante. Quiere una reforma laboral en la que puedas trabajar hasta 13 horas, como la que hay en Grecia ahora. Quiere una reforma laboral en donde ya no haya aumentos por inflación, ni siquiera por productividad, sino por mérito. Imagínate la subjetividad de la palabra mérito, y donde ese mérito puede ser hoy sí, mañana no. Es decir, te puedo dar un aumento porque hoy me parece que estás bien, y si el mes que viene no me gusta cómo estás, te lo saco, reversible. La palabra es reversible. Eso quiere decir que el plan de Milei es de una explotación inédita en el país. No me gusta lo que va a hacer con este voto, porque está hablando de una reforma tributaria, que es bajarle más los impuestos a los que más tienen, como le sacó las retenciones a las mineras, como le bajó las retenciones a los dueños del campo, como bajó el impuesto a la riqueza. El impuesto a la riqueza. Y como va a recaudar menos, ¿en qué lugar va a ir para ir a bajar ese gasto? En lo previsional. Es obvio que va a hacer eso. Es obvio que va a hacer. Entonces la preocupación por lo que va a hacer con eso es muy grande. Si había alguna posibilidad de que no entregara el litio, el uranio, los hidrocarburos, era perdiendo las elecciones. Bueno, las ganó. Las ganó. ¿Cómo no me va a preocupar? Ahora, volvió a pasar lo mismo. En 2023, Milei perdía todas las provinciales. Y cuando llegó el momento nacional, ganó. Y ahora pasó lo mismo. En todo el país, ganaban los gobernadores. Y ahora él ganó en prácticamente todo el país, les ganó a todos. No es que en la provincia de Buenos Aires pasó eso que ganaron en la provincial el gobernador y ahora perdió. En todo el país pasó eso. En todo el país. La gente está votando distinto cuando vota las provinciales, cuando vota los nacionales. E indudablemente hay una porción de la sociedad que hoy prefiere a Milei. Hay un voto antiperonista histórico. Histórico desde siempre. Léanlo, vean películas. Siempre fue así. Siempre fue así. Creo que la demostración más grande de que ese antiperonismo no tiene cómo vencerse, que no tiene cómo doblegarlo, que no cambia de opinión ante nada, fue la hiperinflación de 1989. El gobierno radical mete una hiper de 5.000% y saca 37 puntos. Podríamos fijar eso como un piso histórico del antiperonismo. Aunque hay que decir que después, el odio que despertó en la clase dirigente, que bajó, que permeó hacia parte de la clase media, el kirchnerismo, hizo que se sumara al antiperonismo histórico el antikirchnerismo. Es tan grande ese bloque sólido antiperonista que el peronismo no pudo ganar más balotaje, porque los balotajes se sacan sacando más del 50%. Y el que mide más del 50% es el antiperonismo, no el peronismo. El peronismo por eso tiene que ganar en primera vuelta. Se puede romper eso, se puede cambiar. Por lo pronto, obviamente hay que recuperar el centro del país. El campo popular tiene que recuperar el centro del país. Tiene que tener una enorme creatividad para buscar un proyecto que no divida, sino que encierre esas dos ideas. La del campo popular y la del centro productivo agropecuario, principal proveedor de dólares hasta ahora en la Argentina. Mientras eso no exista, mientras se pierda de esta manera el centro del país, la exigencia de un triunfo en la provincia de Buenos Aires es agónica. Siempre tenés que ganar y tenés que ganar por mucho. Y no siempre se gana por mucho. El peronismo hace muchos años que le parece que es lo mismo tener inflación que no. Bueno, la gente te dijo que mejor no. Hay una valoración de una parte de la sociedad que hoy puede comprar en cuotas y que encima tiene el dólar barato para comprar ropa barata, para comprar por Amazon cosas de cualquier lugar del mundo, para viajar. Y tiene cuotas. Bueno, el peronismo habla muy poco de la inflación, la escondió bajo la alfombra, mintió con el INDEC. Ese es un error histórico que va a trascender durante muchos años. Entonces, sobre ese piso antiperonista se montó una valoración positiva de haber bajado la inflación.
Uno puede decir cómo lo hizo y que me disgusta cómo lo hizo, porque lo hizo planchando el dólar, y para planchar el dólar hizo de todo. Reventó con el dólar blend, el dólar fuga, 20.000 millones de dólares. Después hizo un blanqueo donde le regaló la guita a los evasores. Después le pidió plata al fondo, al Banco Mundial, al BID. Ahora le pidió plata a Estados Unidos. Le regaló a la cerealera 1.000 millones para recaudar 3.000. Es terrible lo que hizo. Pero ese es el trazo fino en el que estamos unos pocos. Lo que ese pueblo que lo votó a Milei vio es que tiene menos inflación que con el peronismo. Y el campo popular, que tiene un discurso todo el tiempo de preocupación por las masas de los trabajadores, no puede pensar que hay bienestar con inflación. La verdad que no. Incluso en los mejores momentos de Cristina no teníamos crédito hipotecario, por ejemplo, que es una de las restricciones que te marca tener alta inflación. Si no tenés crédito hipotecario, ¿qué pasa? No tenés propiedades, tenés que alquilar. El alquiler siempre para el argentino, con nuestra idiosincrasia, es un problema. Es decir, ¿hay cosas que puede mejorar el campo popular? Sí, indudablemente. Hay otro problema que tiene el campo popular, que es liderazgo indefinido, se podría decir. Bueno, en cualquier movimiento del mundo que no haya un liderazgo claro, es decir, Cristina ya tiene una buena parte del peronismo que no le responde. Que no le responde, claramente. Ahora, para Kicillof quedar como el líder indiscutido, tenía que haber ganado por una buena diferencia. Eso no pasó. Seguirá peleando por ese sitio. Seguirá peleando por ese sitio. Pero ese faro que se podía haber armado, teniendo un triunfo muy importante, bueno, hoy no está. Hoy depende también de qué hagan los otros jugadores. La indefinición va a seguir siendo un problema. Hace falta liderazgo para reordenar una oposición. Ahora, hay una enorme responsabilidad. Yo creo que el discurso de Kicillof ayer estuvo bien también, porque 6 de cada 10 no lo votaron al presidente. 6 de cada 10 no lo votaron al presidente. Ese sector de la sociedad mayoritario necesita una representación. Necesita una representación. Entonces, el discurso político de defensa de los trabajadores, de defensa del campo popular, de defensa de los más débiles, tiene que ser más fuerte que nunca. Nadie tiene el derecho de bajar los brazos de los que tienen y los que tenemos responsabilidades públicas para estar en defensa de los que son despojados por un gobierno que es un gobierno claramente para ricos. Que las medidas las toman en ese sentido. Como también, y yo sé que es difícil, cada uno de los luchadores que ha estado en la calle durante todo este tiempo tiene que mantenerse en la calle. Y uno dice, pero es difícil porque la sociedad no me apoya. Tenemos una lección maravillosa en este país, que son las madres y las abuelas. Por ahí no se sabe o no se recuerda, a las madres y a las abuelas le costó mucho tiempo tener respaldo. En el gobierno de Alfonsín dijo, yo no voy a amnistiar a los militares, yo los voy a jugar. Lo hizo, pero no recibía a las madres. Las madres tardaron mucho tiempo en tener apoyo social. Tuvieron que luchar solas durante mucho tiempo. Y al final lo lograron. Y juzgaron a los genocidas y las abuelas empezaron a recuperar a los nietos. Es decir, tenés un Luis Ignacio Silva, que perdió 3 elecciones para luego ganar la 4ª. Es decir, la templanza en este momento es muy importante. El no caerse, el hacer un duelo, pero volver a pelear por lo que uno cree legítimo. Yo puedo decir, mire, yo respeto cómo votaron. Somos una comunidad, ganaron los que están de acuerdo con mi ley, listo, ganaron. Eso no quiere decir que yo deje a un lado mis gustos, mis deseos, mis ideas, mis anhelos y mi capacidad de luchar por conseguirlos. Porque a nosotros se nos juzga por lo que hacemos en las malas, en las dificultades. ¿Sí? Hay que saber ganar y hay que saber perder. La verdad no tengo ganas de bailar hoy, pero tampoco tengo ganas de bajar los brazos. Hay una responsabilidad histórica en este momento de defender a los que están recibiendo el daño de todo esto. De defender a los que van cayendo. Va a ser duro para muchos, incluso para nosotros. Nuestra cronista, Lula González, fue agredida por la policía ayer. Amenazada, agredida, la agarraron de los brazos, pero no en una represión, ¿eh? La agarraron cuando iba a hacerle una pregunta a Patricia Bullrich. Y la trataron muy mal y la amenazaron.
Bueno, habrá que bancar. Yo creo que en vez de esconderse, en vez de pelear, los representantes del campo popular tienen que estar más vivos que nunca, no tienen que guardarse, no tienen que esconderse y tienen que ratificar sus ideas y hacia dónde creen que hay que marchar. Y los luchadores, los que están en la calle, cuanto antes salgan, mejor. Cuanto antes salgan, si se puede salir hoy, mejor. Porque que ganen las elecciones no quiere decir que tengan derecho a sacarle los remedios a las personas con discapacidad o a los jubilados. Que ganen las elecciones no quiere decir, no es una convalidación. Yo estoy seguro que si le pregunto a la mayoría de los que lo votaron, no me van a decir, sí, yo lo voté para que vacíe el Garrahan y los chicos que tienen cáncer que se mueran. Yo creo que no, que la gente no piensa eso. Entonces no es una convalidación para que haga esa salvajada. Por lo tanto, el derecho a seguir luchando contra esas barbaridades está intacto, no cambió. Así que hoy se perdió una elección, las elecciones se ganan y se pierden, todo el tiempo. Estos tipos ganaron en la ciudad de Buenos Aires y estaban agrandados. Perdieron en la provincia y estaban deprimidos y ahora ganaron y obviamente están agrandados. Bueno, tiene que haber templanza en el triunfo y en la derrota, porque el partido es largo. Buen día. Buen día, Roberto. Hola. En una economía, en unas elecciones que se nacionalizan ahí en esa diferenciación entre elecciones nacionales y elecciones de provincias, en una elección que se nacionaliza, históricamente la Argentina ha vivido en los últimos 50, 60 años en una sucesión de crisis económicas disparadas por lo que se llama en gobiernos de derecha, gobiernos de nacionales y populares, se dispara a partir de la restricción externa, o sea, cuando se queda sin dólares la economía y que genera shock inflacionarios. Esto es cíclico en los últimos 50, 60 años, para hacerlo así en forma arbitraria. Se puede extender más, pero simplemente para entender la dinámica. En cada una de esas crisis, ¿cuáles son esas dos variables? Vos mencionaste, una es la inflación, la tasa de inflación, y la otra es el dólar, que está íntimamente vinculado en una economía que a medida que se fueron sucediendo las crisis, se fue más dolarizando, o sea, convirtiéndose más en una economía bimonetaria. O sea, esas dos variables son claves. Yo las denomino en una forma, si querés, periodísticamente, variables traumas económicas que cruzan la subjetividad de todo el electorado, de unos y otros. En las conversaciones, digo, sociales, yo no digo que son que yo tengo las tienen todos. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué es lo que puede pasar el día después? O sea, el día después, ¿qué es lo que puede pasar? Estaba vinculado con el dólar, no con otra cosa a nivel de cosa que sí a un sector le preocupa. ¿Va a incrementar el gasto público para atender el financiamiento universitario? No estaba. El día después es qué puede pasar con el dólar. Por eso es lo que yo menciono que es una variable trauma, porque es lo que todos están atentos. ¿Por qué? Porque si pasa el dólar, pasa la inflación. Son esas dos variables. Entonces, claramente tenés que dar respuestas, si querés, políticamente, a esas dos variables, a ese interrogante que tiene todo el electorado. Dicho esto, ¿y Milei cómo es que llegó a las elecciones? Y bueno, con el pulmotor de los dólares de Estados Unidos. Entonces, esto es una variable importante. Ayer lo mencionaba a la noche, en un análisis contrafáctico. Imagina sin esos dólares de Estados Unidos, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? ¿Hubiese podido llegar a ese dólar de 1.500, 1.550 y ahí más o menos que no se desbordaba, pero todos estaban preguntando qué es lo que podía pasar el día después? Y cuando Trump dice, si él pierde, yo lo dejo de ayudar, inconsciente o conscientemente, ¿qué es lo que puede llegar a pensar ese elector que no está identificado 100% con Milei o con fuerzas opositoras? El día después, ¿qué pasa si pierde Milei? Es el dólar entonces. Y vuelvo a la variable trauma que yo... el dólar. No, yo no quiero que haya problema.
Y bueno, y la verdad, qué sé yo, tampoco me convence mucho. Digo, además, sí, le pongo a Milei. ¿Por qué? Y porque no quiero que haya despelote. Y entonces, los dólares que salvaron a Milei fueron estos dólares de Estados Unidos, como tantos otros dólares que vos mencionaste a lo largo de estos 2 años, que fue dilapidando. Hay que ver cómo sigue, por eso es importante lo que vos decís, bueno, es hoy que se perdió, y después cómo va a seguir, veremos. Hoy sale bien Milei con el discurso, pero veremos cómo sigue. Puede seguir teniendo puentes de dólares, no digo que no, es probable que pueda seguir, pero el tema es cómo los administra. Lo que pasó con Estados Unidos no es que tuvo suerte y pasó, él trabajó la relación con Trump desde que asumió. Sí, pero vos fíjate que cuando, la verdad, incluso yo también lo pensé, y Trump le dio un bofetazo infernal. Y la verdad que ahora, reflexionando, rebobinando, y la verdad que fue una ayuda para un sector electoral que dice, yo no quiero quilombo, qué sé yo, no sé, ahora lo voto a Milei y después veo. El famoso plata y miedo nunca tuve es al revés, le dio plata y miedo, le dio plata para llegar y miedo de que si se iba explote. Pero De hecho, para un hoy, sector, sí. Hablaba con uno de los encuestadores que daba cuenta de que en los focus group aparecía esto, entre los por ahí que empezaban a dejar de acompañar a Milei, empezaba a haber temor al miedo al día después o a lo que pasaba con las variables económicas y con la afectación en la propia vida. Y lo uno también, una anécdota personal que me contaba recién alguien, me dice, matrimonio, ultraperonistas, tienen 2 comercios de venta de ropa, están al borde de cerrar uno y votaron a la Libertad Avanza, aún en contra de su ideología, porque dicen que no resistía el comercio, una crisis más profunda de la que ya hay. Entonces, para intentar correr ese abismo que se puede avecinar. Fantasma del peronismo. Pero es el miedo. Hay un miedo es una que narrativa funciona. del riesgo Era Cuca. cierto realmente que si perdía y Trump le soltaba la mano, acá teníamos un dólar a 2.500, 3.000 pesos, Y era un esos desastre. negocios quizás se fundían. Bueno, ¿Sí? pero vos fíjate, volviendo a lo que vos mencionabas ayer, también, la del 95. El 95, que si hay que buscar, no lo vamos a buscar ahora, pero pueden buscarlo, la campaña, los spots de campaña de Menem, que era la convocatoria al miedo de la hiperinflación. Lo que te estaba diciendo es el miedo. Si ganan ellos, se vuelve la hiperinflación. El problema es que se van a fundir igual. Bueno, pero vos tenés el miedo inmediato. El miedo tampoco... No, pero yo ¿sabés lo que es el miedo? lo dije El más miedo no temprano, es para mí. racional. No, para mí es una de las causas, es multicausal de cualquier resultado electoral. Para mí Claro. una de las causas fue este Pero miedo. empezás que con una efectivamente- desventaja grande por el antiperonismo que hay, ¿no? Claro. Total, No partís esa es de la la base. cero. Claro. No, esa es la base hace Partís 80 de un años. piso muy, muy alto. Sí, que y hay ahí, una en ese narrativa, sentido- perdón, pero una narrativa en el mercado financiero que evidentemente lograron instalar, que tiene que ver con el riesgo Cuca y con que efectivamente después de las elecciones y de la paliza electoral del 7 de septiembre, bueno, hubo más inestabilidad en los mercados financieros, hubo más inestabilidad en el dólar, estábamos teniendo todo el tiempo esta corrida contra el peso, entonces efectivamente en la vida concreta se vio un riesgo mayor. El tema es que eso no tiene que ver con el riesgo Cuca en sí mismo, sino con los problemas estructurales que tiene la economía de este gobierno, y por eso importa mucho qué decisiones va a tomar ahora, o sea, qué decisiones va a tomar ahora que va a tener el mercado financiero a su favor, que va a tener los dólares más abajo. Yo veía recién el Banco Nación está vendiendo dólares a 1.370 en el minorista, o sea, van a llegar a esa zona de los dólares a 1.350. Bueno, ¿van a comprar o no van a comprar? ¿Va a comprar Scott Bessent? ¿Va a hacer ganancias en base a los dólares que vendió antes? ¿Va a lograr comprarlos más baratos? Y hoy ¿Va a sí, comprar con el este precio Tesoro? gana. Vale 1.370. Este verano en Mar del Plata no hay nadie. ¿Pero por cuánto Nos tiempo vamos pueden todos a sostener Brasil, eso? nos tomamos... Y la cantidad de puentes de dólares que puedas conseguir. Claro. Y si baja el riesgo país, el año que viene vamos a tener un caputo si continúa el gabinete endeudándose en el mercado formal. Eso, si lo pueden hacer antes, mejor. Digo, los bonos ahora están teniendo un shock muy importante. Estamos hablando de aumentos de 2 dígitos, de más del 20% en un montón de los bonos soberanos de la Argentina. Ahora, lo que importa es si este gobierno se queda con esta imagen y dice, ustedes son unos mandriles, no sabían lo que se venían y disfrutan de esta fiesta que durará un tiempo, o si, bueno, empiezan a comprar dólares, acumulan reservas y hacen un poco más lo que les pedía el Fondo Monetario Internacional, los que les pedía Estados Unidos, que yo creo que tiene que ver con Milei en traje diciendo, bueno, necesitamos alianzas políticas y un Milei más moderado de lo que era anteriormente. El tutelaje de Estados Unidos empieza Y sí. a ver y se va a ver también con más claridad. Milei parece ahora que se puso un traje de estadista en las últimas
Muy las últimas impresionante, horas. Sí. el cambio de anoche y de hoy del presidente. Sí. Y sí, era lo que le pedían también. Entonces hay que ver si vamos a conocer un nuevo Milei que no va a ser el sacado con 3 camperas que te grita, sino Pero eso es la un forma. Milei más. El Milei económico va a ser el mismo, que es el problemático. Tal como adelantó Bueno, hay que ver Roberto si compran o no Navarro, las compran acciones dólares. están 20-25%. Sí, el era mercado lo que va a se ser una estimaba, va a ser fiesta. una recuperación del 20-25% de acciones que están muy bajas. Porque pensá que hay acciones que han bajado 70, ponele que vos partís de 100. ¿Sí? Baja 70, lo que vos compraste a 100 vale 30. El 25% de 30 se fue a 37,50. Mirá si tiene para subir. Claro, Sí. y los que recompraron acciones propias hace los últimos 15 Claro, días Hermoso. claro. están muy Ahora, felices. yo te digo una cosa, yo hablo con todos los grandes empresarios y me dicen que están perdiendo plata desde que asumió Milei. Sí. Sin embargo, los que compran acciones cuando gana Milei y venden acciones cuando gana el peronismo. Esa es la parte un poco irracional de los mercados, ¿no? Bueno, la Cámara Argentina de Comercio ya salió a festejar Grimán anoche. Claro. Y en cualquier momento está por salir un comunicado de AmCham también. Hay mucha expectativa en que ahora sí va a poder hacer las reformas Claro. laboral, tributaria y previsional. Que de todas maneras esto, ¿no? En el cotidiano de la gente, en todo caso se va a traducir mínimo en un año para que una empresa tome algún empleado en función de la capacidad que va a tener Los bonos y la también, flexibilidad para Che, despedir. Santiago bueno, Caputo, también. ministro del Interior, dicen, ¿no? Lo habíamos contado acá el jueves o el miércoles pasado. Sí. Están los bonos, Eh, los bonos en 2 cifras. Sí, 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 subiendo. 15% el más importante. Sí, Era el 16% y hay algunos, los en euros, volando, sí. A ver, hoy, 21%. mañana, pasado, seguramente. Después va a ver qué nivel el gobierno decide estacionar el dólar para empezar a leer cuál es la política económica que tienen en mente para los próximos meses. Yo sigo convencido que este es un esquema económico que puede durar 2 años, puede durar 5, puede durar 10 como le duró a Menem, pero que termina mal. Eso creo que no está en duda para nada. Me parece que las lecturas que se hacen del resultado de ayer hay que dividirlas en 2 tipos de lectura. Unas que son las que se hacen con el diario del lunes y que tienen que ver con esto que decimos. Bueno, la extorsión de Trump funcionó, había un miedo a un caos que se volcó en un voto a Milei. Después se hilará más fino el tema de la movilización, el tema de quién movió, quién no movió y demás. Me parece que son más productivas, pensando hacia adelante, las discusiones que tienen que ver con las cuestiones estructurales que hacen que el peronismo encuentre un techo en un montón de lugares del país donde hace más de una década que no logra convencer a más que un cuarto, un quinto de la población, que hace que no se pueda acertar con una lectura que permita salir de una mirada que sigue sosteniéndose en una nostalgia de algo que la mayoría de la población argentina evidentemente rechaza, con o sin razones, pero uno puede enojarse todo lo que quiera, pero es una realidad efectiva. Y en ese sentido me parece que hay 3 ejes donde hay que hacer hincapié en la discusión. El primero es peronismo-antiperonismo. Y ahí creo que hay una buena noticia de ayer. Porque la polarización siempre es mejor que la ultrafragmentación. Tuvimos años diciendo el riesgo de ser Perú y todo eso. Bueno, acá no. Acá hay un país donde hay 2 fuerzas muy claras y muy acomodadas. Y la discusión se da entre esos 2 modelos. Si contás bien los votos, no como lo contó el gobierno, el peronismo sacó 32, 33. 32, 33 puntos, 40 el oficialismo. Igual es poco. Igual es poco, por supuesto, pero muestra un país donde hay 2 grandes bloques y una discusión muy grande. Ahora, el problema es que de esos 2 grandes bloques el peronismo está sistemáticamente en desventaja cuando se lo discute a nivel país y por eso es que creo que hay que cruzarlo por otros niveles de análisis para no seguir repitiendo los mismos errores. Uno creo que tiene que ser cercanía-lejanía. Porque este año lo que se vio es gente que respalda a sus gobernadores, a sus intendentes, peronistas, radicales, provincialistas, cada vez que se tuvo que votar local. Hubo un respaldo por esa gestión del metro cuadrado que evidentemente no se traduce en un apoyo a los proyectos nacionales en los cuales se enmarcan esos liderazgos locales a la hora de discutir un proyecto para el país. A ver, la gente confía en que el intendente, el gobernador peronista, le sirva de protección
pero no le convence el proyecto alternativo que propone el peronismo al de Milei. ¿Por qué? Porque el peronismo no explica cómo haría para que no vuelva a haber más inflación. Porque Pero el ayer peronismo se plebiscitó a Milei, no a los gobernadores. Justamente, cuando los gobernadores ponen en plebiscito sus gestiones, cuando los intendentes ponen en plebiscito sus gestiones, no surge ese antiperonismo gorila. ¿Por qué no? Porque votan gobernadores peronistas, intendentes peronistas. Ahora, a la hora de buscar un proyecto de país, evidentemente cada vez menos gente mira al peronismo. Le pasó al radicalismo, que durante 2 décadas y media ya lleva sosteniendo a algunos gobernadores, sosteniendo intendentes, pero la gente no encuentra un proyecto de país atractivo del radicalismo. Y el tercer eje que creo que el peronismo tiene que empezar a atender ya mismo, si quiere volver a ser competitivo en este esquema paralizado, es AMBA interior. Evidentemente esto es un peronismo que se ordena con y desde el AMBA, ya sea Grabois, Cristina, Axel, Massa, es todo AMBA. Y el interior obviamente está mirando otra película. No, claramente la mirada del conurbano es muy distinta a un país que se ha vuelto, digo, en una provincia tenés hidrocarburos, en otras tenés minerales, no tenés campo, y acá en el conurbano tenés muy buena industria, pero una industria que las políticas la llevan para atrás. 5 puntos sacó Fuerza Patria en Córdoba. 5. Bueno, ahí ya hay un problema de armado, claramente, ¿no? Ni un diputado. Bueno, pero igual ahí está Natalia de la Sota, que sin tener el estigma acá, sacó 8. En el Congreso sacó 8. Nada. Y en el Congreso siempre votó en contra de Milei. Se esperaba más de Natalia, ¿no? Sí. Se esperaba más de Natalia. No, Sí. para mí hay una realidad también, digo, si uno quiere analizar el voto en cuanto a la racionalidad del bolsillo, y no va a encontrar el argumento, porque uno podría decir incluso los productores argentinos del agro, ¿por qué van a votar un gobierno que está en una alianza tan marcada con Estados Unidos, que va a defender sus intereses en el mercado internacional y que de hecho lo vivieron en este último mes? Yo no creo que la gente vota exclusivamente con el bolsillo, sino que vota con una perspectiva de futuro, y ahí hay una crítica que hacer hacia la oposición en un sentido amplio. ¿Cuál era la perspectiva de futuro? Y ahí para mí falló la campaña porque de hecho había memes que decían do nothing win. Bueno, no funciona Pero así. la No estrategia funciona no hacer No, no es nada. que y ganar. no hubo campaña. Claro. Ese es o sea, para mí recordó mucho a lo que fue la diferencia entre la PASO y la general de Macri con Alberto. Una diferencia de 17 puntos, perdón, en las PASO, y Macri salió a hacer campaña, ¿se acuerdan? Sí. Fuerte, y llegó hasta 40. ¿Cuánto sacó ayer el antiperonismo? 40. ¿Cuánto sacó Macri en 2017 en la de medio término? 40. ¿Cuánto sacaron en 2021 en la de medio término? 40. Es tan fuerte ese bloque antiperonista. Ahora, lo que a mí me cuesta entender es, yo entiendo que no voten al peronismo. Entiendo que alguien diga, yo no me gusta el peronismo. Soy socialista, comunista, radical, anarquista, liberal, o directamente me cae mal Cristina y Axel, los dos juntos, y no voto al peronismo. Lo que no logro entender es por qué en ese no voto al peronismo votan positivamente a un antiperonista tan cruel. Sí. O sea, no, hay me otras parece que en opciones. Argentina por ahí no se conoce del todo, todavía no hay una configuración de qué es la ultraderecha, qué es la extrema derecha. Claro. Este es un gobierno de extrema derecha con un discurso muy cruel. fascista, con signos de violencia muy fuertes. Me da la impresión de que en la dictadura, no sé, más de la mitad de la sociedad entendió lo que había sido la dictadura después. Yo soy hijo de un obrero, familia humilde, qué sé yo. En el barrio no se hablaba si había dictadura o no había dictadura, nada. La gente iba, se juntaba, se comía el asado, qué sé yo. Después, cuando esa clase de gente más baja se enteró de lo que había pasado, bueno, se tardan en entender qué es un gobierno de extrema derecha. Vos pensá que están todos los medios del mundo diciendo, miren, le están dando plata a este idiota, este es un loco, qué sé yo. Bueno, el país no se termina de entender que no es nada más que un tipo que grita y qué sé yo, sino que es un tipo que después lleva a la práctica eso. Sí, sí. Digo, acá en el Destape tenemos un montón de juicios, el presidente nos está haciendo juicios todo el tiempo. Sí, el viernes tengo una audiencia con él. Yo lo que creo es que no es que la gente lo votó por su crueldad. Digo, no caería de nuevo en este análisis que algunos hicieron en el pero está 2023. dispuesta a votar a un tipo A pesar autoritario de- y cruel Sí, a pesar para de- que no gane el peronismo. No es para que Hay no un montón de gane, gente es que porque
que quedó no en hay, la un casa, ¿eh? no hay un vacío. Hay un montón No, de pero gente mucho que se fuera, quedó en la Nico. casa. En la provincia sumó 880.000 votos. Sí. Y el peronismo perdió 300.000 votos. Por Entonces eso, hay una eso es Bueno, pero ahí responsabilidad hay también. el No, tema ahí- de ahí los hilemos extranjeros. Ahí Los sí. extranjeros son Y después 150.000. los votos Y bueno, de por eso. Gray, más Cuño, más Samid, más Randazzo. Por eso. Ahí hay un montón. No creo que sea tanto un tema de cómo se Ya- movilizó, se dejó de La movilizar. suma de todos esos porque- son 700.000 votos. Por eso, digo, ahí Ni con hay eso un- que no gana. estuvieron. Fraccionó No, la. sí. A ver, en septiembre. En la provincia de todo- Buenos Aires, sí. Ah, en la en provincia sí. septiembre todo el peronismo votó a la misma lista y la derecha votó a distintas listas. Ahora, toda la derecha votó a la misma lista y el peronismo, aunque poquito, votó fraccionado. Y eso también explica en gran parte la diferencia. Sí, obvio, los ¿Por qué? perdedores Porque es la el lógica PRO, que los pone la gente radicales. cuando decide en una elección local, obviamente es muy distinta que la que decide en una elección nacional. Y el problema hoy del peronismo es mostrar un proyecto nacional. Evidentemente, Pero, ¿sabes lo que pasa? en lo local todavía funciona. Me voy a meter un poco en ese terreno de la política cuando decís el peronismo. Yo creo que el peronismo tiene que pensar, y lo voy a hacer bien cortito, la historia de Perón. Perón no fue solo Perón, hizo alianzas, siempre sí, claro. hizo alianzas, Sí, claro. pero amplias alianzas. Sí, claro. Néstor Kirchner, para hacer, hago salto rápido, el primer gobierno buscó amplias alianzas sí, claro. y hoy no ves a el peronismo buscando amplias alianzas porque Y con este si no- resultado también es difícil que alguien busque al peronismo para aliarse. no sé, yo pienso Las alianzas que las hizo hay que igual cuando buscarla. gobernaba, no para ganar las elecciones. Perón. El peronismo en el 46 gana, el peronismo solo Bueno. contra todo el resto. No, buscó- y Kirchner en el buscó 2003 gana con el buscó 2003. Partido con el Laborista, 22%. buscó el tema, también buscó a Está bien, Radicales. pero lo que voy Pero es- pará, lo que quiero decir es que ¿A quién vas a llevándolo a sumar? hoy, ¿Quién te trae votos sí, esa sumatoria que vos decís de pequeños puntitos te permite ganar. Pensá, yo creo que debe reflexionar, si querés, la oposición a cómo construye Lula. Digamos, Lula, vos lo mencionaste, perdió 3 veces. Bueno, es más difícil la realidad argentina. Se fue corriendo al centro en esas Bueno, 3 veces. por eso, Cuando está empieza bien. era de ultra Bueno, izquierda. está bien. Bueno, pero, también la la cuestión de- pero la realidad brasileña es tan distinta a la argentina en lo político. Vos lo ves, está mucho más fragmentada. Está mucho más fragmentada. Y Lula avanza. Ahora bien, vos decís, y se corrió para el centro, cierto, pero te sacó a la ultraderecha. No lo digo en desmérito, No, no. ¿eh? Y te sacó a la ultraderecha, te sacó a Bolsonaro. Yo y no lo estoy sigue tan de peleando. acuerdo. No estoy tan de acuerdo porque ayer los grandes perdedores, digo, obviamente a todos nos duele, a mí me dolió mucho pensar en una Argentina que vota este modelo de crueldad y demás. Ahora, los grandes perdedores de ayer fue Provincias Unidas y fue toda esta idea del centro y de la alianza y de gente que estaba hace 2 semanas discutiendo la Asamblea Legislativa. Esos perdieron rotundamente, porque las avenidas del centro en este país no sé si funcionan Pero en no ningún es una avenida momento. del centro esta, es al revés, es no, pero digo, ampliar creer lo que en las necesitas. alianzas, digo, en esta idea de moderación, porque en la moderación vos ampliás, yo por lo menos no estoy de acuerdo. Yo creo que lo que falta es un modelo más concreto, más programático, de decir cuál es tu alternativa. En la política No ganás. no hay vacíos. No El ganás. vacío es incertidumbre y es riesgo. No, pero y también- es a dónde me van a llevar, al caos. No en ganás. línea, ¿Cómo en sabes línea que eso, no ganás si no sabes cuál es esa alternativa? No ganás. además, en línea a eso hay un ¿cómo imaginario sabes que que no se ganás? construyó en base a que el peronismo es antiempleo, antiempresa, antisector privado, cuando es el partido de los trabajadores y que es el que además al que las grandes empresas mejor le va en términos de rentabilidad. Eso no está sobre la mesa en el imaginario del Total. votante Yo veo promedio. en Formosa que otra vez Infran sacó más del 50%. Cuando vos vas a ver ese gobierno con un Estado tan presente, los tipos son... La gente no tiene la menor idea de lo que es Formosa. Son excelentes en salud, son excelentes en educación, son excelentes en obra pública, en cuidado del ciudadano. El gobernador va todos los sábados a algún pueblito, hace no sé cuántos años, y va y ve las necesidades de cada uno y está presente él, y están presentes los ministros, están presentes los secretarios. Digo, ese modelo de ayuda colectiva, de Estado presente, bien llevado a cabo, es exitoso, pero tiene que ser bien llevado a cabo. Yo creo que si hay algo que tiene Gildo Infran es que es muy eficiente. ¿Pero a qué modelo nacional refiere Silvio Infran hoy en día? Al parecido del kirchnerismo. Pero hoy, ¿cuál es el proyecto que tiene el kirchnerismo para agarrar el país en 2027 y ir para adelante? A No mí me hay parece que ninguno. Infran es un tipo mucho más pragmático que lo que es el kirchnerismo duro, Seguro. que tiene ideas de Estado presente como tiene el kirchnerismo. Pero son que ideas él... para aplicar en su provincia. Infran en ningún momento se ha mostrado interesado en tener una proyección nacional. No, yo lo que quiero decir es que cuando vos este modelo lo gestionás bien,
este modelo que nosotros proponemos funciona. Cuando lo gestionas mal, no. Pero ¿cuál es este modelo que nosotros proponemos? ¿En serio? El del Estado presente. ¿Y pero qué haces con la ¿Pero qué deuda? significa ¿Qué Estado haces con el presente en este endeudamiento de la momento? ¿Cómo familia? financias un Estado presente? Cuando vos mirás... ¿Cómo financias un Estado presente? Pero si, ¿Con qué plata? Lo dije 1000 veces yo acá, que los argentinos tienen 400.000 millones de dólares escondidos. Perfecto. Y que nunca hubo un Estado que les dijera, Bueno, ¿cuándo vengan muchachos, discutió vamos eso a hacer el peronismo? proyectos. No, Bueno, no, yo lo no vengo es cierto. presentando. Bueno, no es nosotros sí, cierto. yo acá también he venido diciendo hay que es buscar la cierto. plata, No, hay no, que dejar de cumplir la deuda. Eso es autoflagelación. No estoy autoflagelando. No existe No, al contrario. no, el peronismo se discute. Pensar que el peronismo no se discute cosas, la verdad, no es cierto. El Mira, peronismo ayer lo la que primera tiene que reacción fueron discutir es dirigentes esa saliendo a decir ampliada. Cristina nunca se equivoca. Eso es lo contrario a discutir pero es cosas. una persona. No es una persona. Es la así. dirigente más importante de los últimos 20 años. No es así, la verdad que no es ¿Qué es así. lo que no es Dentro así? del peronismo, No, Cristina no dentro de dijo los eso. No, la Cámpora dijo eso. Bueno, una dirigente dijo. Es- No te adelantes a internas que todavía no sucedieron. No, pero no es cuestión de Hay un adelantarse montón internas, porque yo no quiero hablar de personas, hay yo un no quiero montón hablar de de... economistas del peronismo que debaten un montón. Está perfecto, que no se ganan votos debatiendo en cuartos pero si vos cerrados. estás planteando que tiene que debatirlo y ahora me decís que no se gana. Yo lo que No, te estoy tiene diciendo, que haber una perdóname. propuesta clara. Para llegar a una propuesta clara tiene que haber un debate, pero el debate no es un valor en sí mismo. El debate es un valor si después podés ir a la sociedad, mirarlos a la cara, mirarlos a los ojos y decir, te respondiendo lo prometo que vos este estás país. diciendo de que no se debate. Se debate internamente. El tema del peronismo. Pero yo no estoy diciendo que no se debate. Yo no sé por qué discuten qué hizo el peronismo si fue una elección sobre Milei. Todos estamos pensando Milei sí, Milei no. Sí, fue una elección sobre creo que hay un Milei punto- que después de hacer 2 años muy malos, Milei le ganó a lo que tenía enfrente. Entonces yo, en vez de enojarme con la gente, prefiero decir, ¿por qué somos tan malos que prefieren votar a Milei antes que a nosotros? Porque la lectura política que fue errónea es pensar que el solo derrotero de Milei iba a llevar a que la población eligiera lo que Claro. hubiera enfrente, independientemente de cuál fuera la, Bueno, hay la un- propuesta. hay una Ese es el mi- camino sí. que tomó el peronismo desde que perdió en 2023 en adelante. Es no hacer nada y esperar a que se caiga solo. Hay una mirada, vos recién Roberto decía no hables de internas que no, ya arrancaron las internas, tan tremendos. Sí. Y una de las cuestiones que plantean de vuelta es lo del desdoblamiento. El planteo, hay un montón de ideas, pero la que más recogí yo es el desdoblamiento a Vivo Giles, que es el desdoblamiento. Pará, déjame, yo cuento lo que dicen de ese sector, no lo que yo creo. Ahora te digo lo que yo creo. Pero dicen que el desdoblamiento fue una mala idea porque al ganarle al antiperonismo lo hiciste reaccionar. Efectivamente, el antiperonismo reaccionó en septiembre, hizo una campaña brutal, a todo costo, lo que hablábamos en el prepase y vos dijiste en el editorial, hicieron cualquier cosa para ganar, lo lograron, y te plantean eso, bueno, ahí está el error del Pero ¿y desdoblamiento. todos Yo- los otros gobernadores que adelantaron Pará, la pará, elección yo- no pasó lo mismo? ese es el argumento que hice. Yo te digo, mi mirada es cierto que el desdoblamiento revigorizó al antiperonismo. Dijo, che, perdimos feo, vamos a tratar de recuperar. Hicieron una gran campaña, a todo, gastando todo. Podría haber vigorizado al peronismo también. Es decir, ahora vamos a ganar. Y no pasó. Mirá, no la hubo verdad, campaña del la peronismo. gente cercana a Cristina, yo hablé con ellos, vinieron acá a verme, qué sé yo, y me dijeron, vamos a perder las 2 elecciones. No Claro, perdamos daban do- por perdidas. No perdamos 2 veces, me dijeron. Ujú. Las daban por perdidas. Sí, sí. Y ahora les parece terrible que haya perdido por 40.000 votos. Dejémonos de joder. Yo Pero- creo que lo mejor que uno puede hacer es no atizar internas en este momento, que se calmen pronto. Es importante lo que dices de los 40.000 votos porque va a haber que ver el escrutinio definitivo ahí. Claro. Puede haber una pequeña diferencia. Claro. Va a determinar un diputado más, un diputado menos en términos políticos. ¿no? Bueno, No arriba cambia del nada. escenario estaban todos, ¿eh? Sí. No, y que Digo, también hay una Liliana. oportunidad, digo, en términos de polarización, hay un escenario mucho más polarizado que antes, porque los que perdieron son Provincias Unidas, son los radicales, son esas opciones que estaban ahí colaborando con Milei, pero estando por fuera de las formas que tenía la Libertad Avanza. Entonces, en algún punto, digo, corriéndose del dolor que causa una paliza electoral como fue lo de ayer, hay un escenario más polarizado. Entonces, digo, en pos de ser un poco más constructivo, bueno, hay que entender que de acá a 2027, y no es esperar a 2027, sino empezar a construir ahora mismo, qué tipo de país sí queremos y qué tipo de alternativa Pero- podemos construir. No es que quiera buscarle las virtudes a la derrota, pero a mí me parece que si Kicillof hubiera ganado por 10 puntos, hoy era el candidato a presidente de 2027 para el peronismo. Eso no es así, por lo tanto, hoy no es el candidato a presidente para 2027 y tendrá que competir con otros. Por ahí esa competencia genera
ideas, qué sé yo, en los otros que quieren ser presidente, en Quintela, en Yerllora, en Massa, en Grabois, qué sé yo. No necesariamente, digo, en la vida, viste, las cosas malas no siempre traen más cosas malas, sino que a veces atiza. No sé, yo te digo la verdad, yo me dormí a las 4 de la mañana. Hoy cuando me levanté a las 6 de la mañana tenía una energía tremenda. Porque estas cosas a mí me dan ganas de pelear. Bueno, el peronismo puede ir a una PASO y generar espacios distintos a esto que había hoy. No necesariamente esto te hace que te vaya mal. Y la verdad, la interna, yo voy a considerar que hay interna cuando hable Cristina. Lo que dicen los demás no me parece tan relevante. Si Cristina atiza la interna, bueno, habrá interna. O si Kicillof atiza la interna, habrá interna. Los protagonistas están muy por arriba de todo el resto. Sí, yo también me refiero a una construcción política que no es solo electoral. O sea, acá hay un rol de la CGT que tiene que jugar en pos de una reforma laboral que no vaya por esas 13 horas. Bueno, tienen que empezar a jugar en la resistencia. Firmando van a... Claro, por sí, eso. No, olvídate, paro general no va a haber nada. Entonces, los sectores que no están de acuerdo con eso, ¿no tienen que empezar a actuar ahora mismo? Digo, porque la resistencia del Garrahan va a seguir, la resistencia de las personas con discapacidad va a seguir, los miércoles los jubilados van a seguir. Esto no se termina en un domingo electoral. Esto sigue y hay que ver cómo sigue el programa económico. Yo no le veo un futuro a un modelo de valorización financiera que diga, ay, vamos a poner en el foco en el ser humano y vamos a mejorar las condiciones de vida. Eso no va a pasar. No, la pregunta es, en todo caso, ahora este shock financiero, si puede llegar a trasladarse en algún momento a un mejor crédito para una clase media acomodada. Claro, que pueda también... Habló el financista de la campaña de Milei, Donald Trump. Donaldo. Ahí está. Pensé que nosotros. Ahí está, en América del Sur, y estamos obteniendo fuerte manejo en América del Sur, de manera ganó por mucho. Sí. No el tuit, está hablando con Sí, periodistas. igual los financistas Una somos gran victoria en nosotros. Argentina, quiero felicitar a Milei. Porque Trump se va a cobrar cada peso y cada dólar. Por eso, los hay que ver financistas de si la lo campaña de compran Milei ahora. fuimos nosotros. Los financistas de la campaña de Milei fuimos nosotros que bancamos el dólar Un planchado. financista da un crédito y después cobra. Eso es un financista. Es el financista. Financió, dio el crédito y va a recibir su rentabilidad. Yo no sé, yo veo acá que nosotros decimos, mira, está entregando los recursos estratégicos por unos pocos dólares y ves la tele de la derecha a la noche y dice, todo eso es mentira, siempre la soberanía y la ultraizquierda. Yo leo el New York Times y el New York Times dice, fuentes del gobierno de Trump dice que están negociando uranio, qué sé yo, litio. Digo, lo escribe el New York Times. Ahí. ¿Qué va a hacer para sus empresas? O sea, ahí está clarísimo, hay como una secuencia en la cual Trump eliminó las sanciones por la ley de prácticas corruptas de empresas en el extranjero. O sea, les dijo a las empresas yanquis, paguen coimas para quedarse ustedes con los negocios en el extranjero. ¿Qué negocios? Los de tierras raras, minerales especiales, infraestructura y puertos de aguas profundas. ¿Qué tenemos acá? Tierras raras, minerales, infraestructura, energía, puertos de aguas profundas. Hidrovía, agregar la hidrovía. Bueno, logística, sí, exactamente, todo eso. Después vino Bessent y dijo, quiero que vengan las empresas acá. Privatizamos IMSA, ¿a quién se la dieron? A una empresa de Estados Unidos. O sea, ese es el camino. Entonces, cuando dicen acá, Milei no se lo puede dar, no, se lo van a dar los gobernadores. Me gusta el Tano, lo simplifica con inteligencia, tuitea, dice, de cada 10 argentinos que fueron a votar, 4 votaron a Milei y 3 al peronismo. Yo diría, por ahí le agrego un dato más, 4 votaron en Milei, 6 votaron en contra de Milei. Sí. De esos 6, 3 votaron al Claro, pero viste que esa es la guerra. Milei dice el 70% no votó al peronismo, el peronismo dice el 60% no votó a Milei. Claro. El tema es quién capta eso para la primera vuelta del 2027. Ese es el desafío. Yo creo que la acumulación de poder que tiene Milei hoy, con esta cantidad de votos del pueblo, con los empresarios del lado de él, con los grandes medios del lado de él, con el Fondo Monetario y con el gobierno de Estados Unidos del lado de él, es fenomenal. Te puede dar vuelta al país. Sí. Hay que ver qué rol toma el Fondo Monetario. Los gobernadores lo van a acompañar ahora. Lo que tiene él es que, viste, se tropieza con los cordones y se cae. Es decir, la mayoría de los problemas que tuvo, los tuvo por culpa de él, por torpeza, porque son malos gestionando. Por eso. Eso puede generar un problema dentro de... A ver, las recesiones, lo explicó Alfredo, ni bien empezó el gobierno, que la gente le decía, ¿qué va a pasar cuando cae? Alfredo decía, no, mirá, hay lapsos, ¿no? Primero la empresa se cae, después cuida a los trabajadores, después empieza a suspenderlo, después empieza a echarlo. Bueno, hace 6 meses que estamos en recesión y es la segunda recesión que hay. Si el gobierno no sale de esta recesión, vas a llegar a marzo o abril y esta gente que lo votó va a estar recabrera. Bueno, depende de lo que haga. Si no hace eso, si mejora las cosas, bueno, bárbaro. Si no mejora las cosas, la gente que hoy lo votó dentro de 3, 4 meses va a estar enojada.
Sí, o tiene que acumular reservas, Bueno, ayer, eso te va a poner presión en el mercado de 11.000 cambio. millones de dólares negativos están en las Por reservas. eso, tiene Ayer, que bajar el riesgo país. ¿Puedo para traer el endeudarte. dato? En la placa 3 está este gráfico. Hoy sacó un informe 1816, esta consultora que revisamos bastante en este gobierno tan financiero, que marca justamente las reservas netas, que es la rayita es azul, y los puntos rojos son las metas con el Fondo Monetario Internacional. O sea, el gobierno lo que tiene por delante es un desafío fuerte, un desafío donde va a tener que comprar y acumular dólares en una época de cosecha baja, porque además ¿Qué la dice el adelantó número? ¿Qué la dice el cosecha. número? 11, Menos 11,6 porque es la metodología del Fondo Monetario, entonces no cuenta las plata y del arriba Fondo que Monetario. tiene que llegar a... Menos 3,2. Ah, Son las ajustadas por en junio, digo, eran peores las metas, eran más difíciles, estaban por arriba del cero. o sea que tiene que comprar 8.000 millones de dólares. Sí, hasta diciembre. Nah, no llega. Bueno, hay que ver qué es diciembre, lo que ocho- sucede. pero Si 8.000 aprovecha millones. ahora y compra dólares que están más baratos, porque también hubo un proceso de dolarización pensando que el gobierno iba a perder, entonces va a haber una venta de dólares fuerte. Hay que ver si aprovecha y compra dólares o si se enamora de nuevo de un tipo de cambio aún más bajo. Si sostiene este tipo de cambio, también va a ser un problema porque va a ser insostenible a mediano plazo. La gente se va a ir de vacaciones al Sí. exterior, va a haber compras en Shein, van a ir a la triple frontera a Chile. Sí, un boom importador. Así que importa mucho la decisión que tome, más allá de la fiesta que vaya a tener los mercados estos días, de un cambio de expectativas tan rotundo. Bueno, acá hay que empezar a tomar decisiones que tienen que ver con la gestión económica y hay que ver si las toma el equipo económico de Argentina o si va a Scott Bessent y le dice a Caputo, mirá, vos tenés que comprar dólares, pues acá hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional y porque yo tengo prioridad para comprar dólares baratos. Lo que van a hacer los análisis estos días, ¿no? Yo escuchaba a alguien, qué sé yo, entre el centro y más cercana al peronismo que el resto, decía, bueno, por ahí nos equivocamos, la gente no estaba tan mal como creíamos. Yo digo, yo no tengo que creer nada, para eso están los índices, ahí están los índices. Los Total. índices dicen que el consumo se cae todos los meses. Sí. Ahora, el tema es que... Además, perdón, en decir la gente no están tan mal como creíamos, hay una cuestión de sacarse de encima la culpa propia, la responsabilidad propia de no ofrecer nada mejor que lo que hay. Porque como vos decís, el consumo cae, el trabajo empeora, los salarios caen. Es que Entonces, Mira, yo hay muchos factores. el año pero- pasado hablé con varios peronistas y le decía, antes de que llegue Milei, yo le decía cosas para hacer al gobierno de Alberto, ¿no? Entonces, le hablaba de el mercado de capitales, de cambiarlo. Le decía, agarren los 6 millones de afiliados del PAMI, hagan acuerdos con todos los sectores. Si yo con 30.000 suscriptores hago acuerdos con todos los sectores, ¿por qué ustedes no pueden hacer acuerdos? Y no te dan bola. Yo decía, para ser disruptivo y para que la sociedad diga, hay otra cosa para hacer, yo digo, bueno, te faltan dólares, tenés un problema todo el tiempo, la gente compra dólares y al mismo tiempo no sabes cómo explotar los recursos porque no tenés capitales y necesitas que vengan inversores, tenés que regalarlo con un RIGI. Unir las dos cosas, buscar fideicomisos para cada una de las explotaciones, que la gente invierta en ese fideicomiso, que el Estado entonces sea presente con ese fideicomiso y que busque en todo caso el management, la forma de manejar cada uno de los gremios. Entonces va a tener a los argentinos que van a dejar de presionar sobre el dólar y que van a tener mejores ingresos todos porque ese fideicomiso va a generar riqueza generalizada. Por otro lado decía, ellos tienen una reforma laboral de derecha. Tengamos una reforma laboral revolucionaria, que haga que en vez del conflicto laboral haga un enlace laboral entre la mayoría de los patrones que son pymes, que no son grandes empresas y que dependen mucho de sus trabajadores y que estén atados a las ganancias de las empresas. Busquemos formas novedosas que no sean de derecha. Bueno, hay a veces falta de creatividad y de espíritu revolucionario, si se quiere, porque yo planteo cosas revolucionarias para cambiar. Por eso yo digo a veces cuando hablo bien de Grabois, porque Grabois se anima a decir cosas que otros no se animan a decir. Y que todos pensamos, es aberrante. Bueno, cuando Milei empezó a decir las mismas cosas, eran aberrantes. Sin embargo, ahí está en el gobierno, Milei. A veces hay que tener ideas que estén afuera de la caja con la que pensamos todos los días. ¿No? Hay, qué sé yo, hay que tener poca audacia y no tener miedo a decirlas, bueno, qué sé yo. A mí me parece que pasa un poco por ahí, Roberto. Hemos visto un mundo que en los últimos 10 años se trastocó, que ya no funciona con los mecanismos, las ideas y las lógicas con los que Sí. funcionaba antes, y eso es una realidad que acepta a todos. La derecha encontró un lenguaje que es efectivo para operar sobre este mundo. Me parece que el peronismo
y el peronismo en la Argentina, pero en general todos los movimientos que tratan de oponerse a esta hiperconcentración de riqueza todavía no encontraron, entonces están tratando como de operar una canilla que está falseada. Y no importa cuántas vueltas le des, no va a salir agua hasta que no encuentres una tuerca que ajuste. La tuerca que tenemos hoy en día no encuentra eso. Insisto, a nivel de un proyecto de país, sí a nivel de gestión del metro cuadrado, donde ahí sí hay un reconocimiento. Claro. Entonces, perdón, creo que lo que hay que hacer es eso, es romper con algunas ideas, romper con algunos prejuicios de otras épocas, volver a hablarle a gente a la cual se creyó durante mucho tiempo que no había que hablarle. Salirse de lo pensado. A ver, cuando Milei dice hay que quemar el Banco Central, después no lo hizo, no importa, pero no estaba en la caja de herramientas que tenía la derecha en ese momento, agarró algo de afuera y con eso cambió todo el... Bueno, cuando uno es loco es más fácil ser disruptivo, bueno, hay que decirlo, nosotros estábamos jugando a una partida de ajedrez, nos cambiaron el tablero por uno de ludo, pero nuestras piezas siguen siendo de ajedrez. Hasta que no consigamos unos dados, no vamos a poder ganar al ludo. Hay una amiga que me dice es como jugar al ajedrez con una paloma. Vos movés una pieza y la paloma te caga. Pones otra pieza y la paloma te caga. No se puede jugar al ajedrez así. Dice. Exactamente. Entonces, hola, Noelia. ¿Cómo están, chicos? Es una buena analogía, ¿eh? Está cambiando mucho la sociedad, Claro. nos está fallando la brújula en algunos casos y bueno, estamos acá en la niebla. Así es. Un gobierno que además retoma mucho la iniciativa del Congreso ahora, ¿no? Sí, sí. Se siente muy cerca de conseguir el quórum con aliados, tanto en diputados como en el Senado. cierto, sí. Y es cierto, efectivamente. Creo que los diputados de Provincias Unidas quedan un poco pasibles de ser seducidos nuevamente. El gobierno lo que ve es una redición de lo que fueron las condiciones que le permitieron sancionar la ley Bases el año pasado, ¿no? A comienzos del año pasado. Un reseteo, digamos, de las alianzas electorales o en este caso de las alianzas legislativas, pensando ya en no solo resistir, sino avanzar. Reforma laboral, reforma impositiva, todo lo que hemos visto. Qué cambio, ¿no? Porque estaba a la defensiva absolutamente. Absoluto, absoluto. El cambio es total. Y también está hablando, a propósito de esto que conversaban, el gobierno ya está empezando a querer instalar que lo que pasó el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires con los 14 puntos de diferencia fue fraude. Porque ahora con la boleta única de papel te das cuenta, esta es la lectura y lo que está empezando a decir el gobierno, que la diferencia no era de 14 puntos en la provincia de Buenos Aires. Obviamente no lo dicen con todas las letras, no lo dicen con todas las palabras, pero lo que están queriendo instalar es que con la boleta partidaria el 7 de septiembre esa diferencia termina siendo amañada, manipulada, fraudulenta y la que vale, la elección que vale, incluso en la provincia de Buenos Aires, es la de... La verdad que si el peronismo tuviera la posibilidad de hacer eso, ganaría las elecciones siempre, no entregaría el poder por un punto como lo entregó Scioli, qué sé yo. y hemos Totalmente. visto, en 2023 hemos visto oscilaciones muy grandes de voto con boleta Javier partidaria. Milei ganó la presidencia con la boleta Por partidaria. eso. Pero bueno, les cuento cuál es la lectura y por qué. A mí me llamó la atención que ayer cuando Milei se sube al escenario, lo primero que dice es qué bien funcionó la boleta única de papel, qué bien que estuvimos con la boleta única de papel. Bueno, hay también una lectura de que finalmente lo que les permite esta victoria de medio punto, de 40 y pico mil votos en la provincia de Buenos Aires, es el instrumento finalmente. Y bueno, creo que ahí desmerecen un poco tal vez al candidato o a lo que pueda ser la remontada de la Libertad Avanza, que, insisto, en el Congreso me parece que es donde más se va a notar. En los bloques de los gobernadores están preguntando ahora en la Cámara de Diputados cuánto tiempo durará este Milei moderado y qué capacidad habrá para sostener los acuerdos, porque el problema en el Congreso y con los gobernadores no fue la capacidad de acordar, sino la capacidad de cumplir, que el gobierno nunca tuvo en estos 2 años. Obviamente que ahora se van a aproximar con una posición de completa debilidad. Yarlora, Puyaro, todos pensaban pararse en sus votos y en sus territorios, y eso también me lleva a la lectura misma de la provincia de Buenos Aires. Se dice que ahora en la provincia se perdió porque los intendentes no movilizaron, pero uno piensa, los gobernadores que ponían todo en juego en su territorio, que tampoco movilizaron, si es la misma, debería aplicarse la misma lógica y el resultado también. Pues decís, Puyaro entregó la provincia, entregó Santa Fe, Yarlora también entregó Córdoba, Torres entregó también Chubut, y no, entonces uno tampoco cree que los intendentes entregaron sus territorios. Creo que está claro que tanto en el 23 como ahora la gente votó con una lógica cuando tuvo que ir a votar el pago chico y con otra lógica distinta cuando tuvo que pensar Estoy en el chequeando país. un dato que creo que tiró Nico Winiarski hoy y me dicen que es así.
que está la posibilidad, que se habló ayer, la posibilidad de que le ofrezcan al presidente de YPF, a Horacio Marín, la jefatura de gabinete. Ahí me dicen que Marín prefiere quedarse en YPF, pero que es Tiene cierto... un sueldo bastante mejor en YPF que como jefe de gabinete. Vaquita para no debe arrancar. necesitar, Marín. No, y pero una bueno. perspectiva por ahí más interesante. Le debe gustar más hacer YPF, pero me confirman que es cierto que se ¿Quién habló iría en a una mesa YPF? importante del gobierno la posibilidad de ofrecerle a Horacio Marín, que están contentos con la gestión de Horacio Marín, ser jefe de gabinete. No pude chequear todavía, pero está dando vuelta también que le ofrecen ser ministro del Interior a Caputo. Ayer en el Hotel Libertador, perdón, A Santiago Caputo. A Santiago Caputo. se mencionaba también fuerte eso, la posibilidad de Caputo como jefe de gabinete y como ministro del Interior. Sería blanquear algo que hoy ocurre, porque él rosquea todo el tiempo con los gobernadores. Sí. Y Adorni, decían también, era otro de los nombres que funcionaba, que circulaba muy fuerte en el Hotel Libertador como jefe de gabinete. Adorni, jefe de gabinete, Caputo, ministro Adorni del es Interior. Karina, ¿no? Karina empoderadísima. Karina tenemos el... Ayer tuiteó Lule Menem. Lule. Yo creí que estaba preso. No, señor. Tuiteó Cuader, que Tuiteó está preso. Cuader, increíble. Nos íbamos de la transmisión acá y... ¿Qué pasó? Tuiteó Pero Cuader. agradezcamos que no tuiteó expert. Dice que tendrían que estar viniendo a pedirme disculpas. Porque Ay. Dale tiempo. Su boleta No, ganó, espero debe estar puteando. ¿Para qué me bajé si a nadie le Obvio. importa nada? Si votaron la boleta con mi cara. Claro. Me hubiera Obviamente. quedado. seis Soy un años fuera por gil. delante. O 4 años fuera por delante. Claro. Es cierto Wertheim, eso. está diciendo Wertheim, ¿para qué me fui a mi casa? Pero Milei ahora le manda Bueno. un WhatsApp al juez, un WhatsApp que diga así, con los dedos para adelante, y el juez dice, che, espero no tuvo nada que ver. Digo, son las 11 de la mañana y todavía Cuño Libarona, que iba a renunciar, no renunció. No, bueno, ayer Milei lo destaca en el escenario, un poco lo ratifica, ¿no? A Mariano Cuño Libarona, dice nuestro ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona. Hoy dijo Milei que hasta diciembre no hay cambio. No, ya está, ahora no se va. Ya dijo que hasta diciembre no hay cambio. Tenemos el video 4. Lo operan siempre a Cunha Libarón, hay que decir, Sí, eso ¿no? es cierto, no No lo- hay un analista político que no diga, se analiza esa bajar a Cunha Libarona. Pero porque el propio Cuño también dice que se quiere ir, ¿eh? No sé. Hablan Sí, conversaciones, sí. Desde que asumió no se lo Yo fuman, creo que igual. dice que se quiere ir porque sabe que están siempre por echarlo. No lo bancan mucho. También fue fuerte la gestualidad de Karina ¿Qué Milei. tenías algo para mostrar? Sí, el video 4, Karina Milei, que fue la primera voz oficial en el búnker de la Libertad Avanza, a pasadas las 6 de la tarde, con el cierre de los comicios. Salió, enfrentó a los periodistas, se paró allí frente a toda la prensa que estaba apostada y con Martín Menem de lado. Empoderadísima Karina Milei, incluso antes de conocerse los resultados o incluso que en la propia Libertad Avanza tuvieran, en este caso, las primeras aproximaciones de los fiscales de lo que estaba pasando en las distintas mesas. Karina Milei estuvo prácticamente toda la tarde y bien entrada la noche, ya hasta pasadas las 9, a solas con Milei en el 10º piso del Hotel Libertador, mientras el grueso del gabinete se encontraba en el subsuelo, el lobby y el primer piso del Hotel Libertador, donde fue el búnker de la Libertad Avanza. Tenemos la imagen de Karina Milei allí, en este caso, ven, ahí estaba, estaba toda la prensa, estábamos todos afuera todavía, y con Martín Menem al lado, o sea, el 3% aquí ya no contaba, y se mostró ante todos los periodistas, habló de corrido, agradeció y volvió adentro del hotel. Pero insisto esto porque está muy empoderada Karina Milei y podría abonar esto de algún lugar para Adorni en el gabinete nacional. También... Yo creo que como mínimo va a cobrar el 6%. Y sí. Y tiene que Le mejorar la tarifa. correspondería. Es lo que haría yo, no sé. Uno mejora su tarifa. Aumenta. Cuanto uno está más reputado, dice, mirá, ¿qué 3? Me decía el 3 a mí. ¿Sabés lo que van a afanar? ¿Sabés lo que van a afanar ahora que saben que no hay ningún problema? El crimen no paga. A la gente no le importa que afanes o no afanes. No le importa. Se van a afanar todo. Sí. Bueno, yo contaba ayer en la transmisión que tuvimos, yo voté en San Isidro porque nunca me cambié el domicilio y había notado la diferencia, ¿no? El 7 de septiembre, la escuela vacía, cero clima electoral, y ayer cuando fui a votar en el mismo horario, la escuela estaba con mucho movimiento. Entonces yo salí de ahí muy enojada diciendo qué manga de hijos de puta están votando un narco.
qué poco les importa las instituciones, qué poco les importa las formas, qué poco les importa cuando llega el peronismo al poder. Claro. Me escucho ese discurso y me siento, no sé, Norma Morandini en 2011, ¿no? Porque también es cierto. Lo mismo que el discurso de decir esto no es sostenible, a mí me recuerda al antikirchnerismo en plena bonanza de 2011. Es un discurso que sabemos que no cala. O sea, decir esto no es sostenible en el tiempo. Bueno, pero ahora no estoy tan mal. Y además hay otra cuestión. La inflación le llega a los 45 millones de argentinos. Y cuando se frena o cuando va un poco más lento, le llega a todos. La pérdida de puestos de trabajo, las complicaciones, el endeudamiento, le va llegando a parcialidades de la población y hasta que eso se vuelve algo más masivo, también tarda. Y es un proceso que Alfredo ha descrito muy bien. Ahora la economía financiera, porque esta es una economía financiera, está más o menos para tratar de ubicarnos en lo que es marzo de este año. Claro. ¿No? Más o menos. Ahora es como que todo volvió a ese marzo. Pre-FMI. Claro. No, ya con el FMI, Sí, porque claro, antes el pero FMI estaba inestable. Para ver tanto al nivel de lo que son las cotizaciones, de las acciones, de títulos públicos, del riesgo país. Entonces el gran desafío está cómo va a gestionar. ¿Cómo va a gestionarlo ahora Milei, Caputo? Es cierto, hoy es el primer día y hay que ver qué pase la semana, baje la espuma electoral, pero después voy a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que tenés? Digamos, si pensás que acá hay una votación, pero después está el día a día, vas a acumular dólares de la reserva. Si acumulas dólares de la reserva, significa que comprás dólares en el mercado y por consiguiente haces una expansión de dinero. ¿Qué vas a hacer con esa expansión de dinero dentro de la lógica monetarista? Entonces, ¿cómo lo vas a administrar? Porque recordá que en el medio fue eso que anuló las LEFI. Sí. Entonces, bueno, entonces vas a emitir más bonos del Tesoro para tratar de absorber esos pesos. ¿Cuántos? ¿Y a qué tasa? La tasa de interés va a bajar. Digamos, ahora, pasada la efervescencia, pasada la espuma de esta semana, va a ser, para ponerlo en con alguna terminología, la sintonía fina en el manejo económico. Si la vuelven a chocar, y bueno, está bien, vamos a ver si aparece el nuevo tío. Alfredo, ahora el gobierno juega un solitario. Ya no hay más riesgo Cuca al que echarle la culpa, ya no hay más. Ahora es toda de Milei. Por eso, si le sale bien es de Milei, si le sale mal es de Milei. Sí. La verdad tiene posibilidades, tiene chances de poder gestionarlo mejor. Tiene chances de poder hacer una devaluación controlada. Antes el riesgo era la devaluación descontrolada, lo que vos mencionás, bueno, 2.000, 2.500. Ahora tiene la posibilidad. Ahora, si él se enamora, como se enamoraba, decir, no, el dólar tiene que estar a 900, tiene que estar a 600, bueno, esa el es la camino, incógnita. en algún momento eso la choca. Si él tiene esa capacidad de decir, bueno, vamos a ver cómo ajustamos el tipo de cambio, cómo podemos acumular dólares de reserva, una de las exigencias va a ser, bueno, tenés que flexibilizar también el cambio para las empresas, porque las empresas siguen. Ellos van a buscar la productividad bajando los costos laborales. Pero ¿Vos te acordás que Caballo hacía eso en los 90? Sí, para pero sostener el 1 a 1. La ganancia, para buscar el tema de la ganancia de las empresas. Claro. El tema que a diferencia del 2011, durante el pleno gobierno de Cristina, hoy cualquier empresario grande te dice que el costo laboral no es un ítem grande de lo que son sus costos. Entonces también, ¿cuánto podría modificar la variable empresaria hoy? Porque si se pagan dos monedas por los salarios. Pero el primer punto es, esto es una economía financiera, es un modelo de especulación financiera, es un modelo, si querés, financiero. O sea que tiene que administrar bien eso, porque si no, el resto no puede, siendo subsidiario la economía productiva, incluso con la reforma laboral, con la reforma tributaria, poder funcionar. Entonces, como está basada el funcionamiento económico en la economía financiera, la tiene que manejar bien. Pensar que Luis
Toto Caputo la manejó bien y es la verdad engañarse. Es simplemente decir, si él va a seguir haciendo lo mismo, y bueno, solo puentes financieros, puentes de financiamiento, pueden estirarlo, pero la estructura de la economía real va a seguir sufriendo, incluso con la reforma laboral, incluso que le mejore un poco la tasa de rentabilidad. ¿Por qué? Porque no va a tener mercado. No. Financieramente hoy está en condiciones de financiarse con esta baja del riesgo país tan grande que está teniendo. Obviamente que no va a haber economía real, eso es así. Sí, hay un informe de JP Morgan que hablaba de, bueno, si se da esta suba en los bonos, podemos estar hablando de un riesgo país más cerca de los 500 puntos. Y puede ser, puede ser. Hay que ver dónde se estabiliza, ¿no? Son Exacto. días donde puede haber overshooting para un lado o para el otro. Y va a depender Mira, hoy de cómo siga Milei. Yo te decía, y cómo las siga acciones el de los gobierno. bancos bajaron 70%, de 100, vas a 100, te vas a 30. Hoy suben 25%, te vas a 37,5. Tiene mucho para subir. ¿Todavía tienen mucho para subir? Sí, sin no duda. tenés en el horizonte ningún otro evento que venga a meter ruido. A ver, acá en el horizonte estaba siempre la elección de ayer. Ahora tenés el camino despejado hasta 2027. Sí, hay problemas político. externos siempre que pueden surgir, Por ¿no? supuesto. No, y el propio esquema, Milei. los esquemas de vencimientos de deuda nos pueden también traer. Bueno, hay que o sea, ver está si- completamente despejado. Refinanciar. La Claro, refinanciás, con este tenés riesgo el país, swap, refinanciás. tenés Estados Unidos. Claro. Le acabamos de dar un alivio grande a Trump. Trump debe estar muy contento Y y Besen, ni hablar. dispuesto a seguir poniéndola en este momento, porque existía el riesgo ¿Habrá de... influido eso de que, bueno, el lunes se pudre todo, se pierde Milei? Creo Yo que creo sí, que en parte sí. Creo que sí. Que era real, iba a pasar. Sí, Sí, ¿no? sí, sí. El Iba a miedo, pasar. el miedo a ese quilombo que conocemos muy recientemente, el Macri pospaso. Subestimamos, me parece también, Sí. lo que fue el trauma para la sociedad del gobierno al frente de todos, ¿no? Con esta situación económica de crisis permanente. Se vivieron situaciones así desde ese escenario, desde el triunfo de Alberto en adelante, hubo varias Sí, ocasiones. Hubo como 3, 4, 5 momentos Sí. muy claros de tensión cambiaria, de cambio de gabinete, de nombres y demás. Y además de lo que fue la cuarentena todavía, y que muchos asocian a hoy por hoy el estado presente, lo que fue ese estado que se transformó para algunos en estado opresor directamente. Bueno, y que Hay hoy mucha vos decís, gente que cree que los únicos que mandaron a la gente a su casa son los argentinos. claro. Y hay una cuestión mediática. Hay algunos medios de comunicación que todavía hoy, que son FMs de entretenimiento, y que todos los días a la mañana hablan de la pandemia, de la cuarentena. Así Claro. como anécdotas. Sí, sí, sí. Es raro eso, no sé. No, y hoy lo charlaba con un amigo, y es cierto, la ultraderecha, en el caso de la Argentina, la libertad avanza, pero es un fenómeno global, ha encontrado, le ha hablado y ha sabido cómo hablarle a los damnificados, por así decirlo, de la pospandemia y de la posverdad también. Sí. Hay que encontrar una forma de hablarle a los damnificados del poscapitalismo. Porque ahí está. Digo, cuando corremos todos los factores del costado, hay un partido que representa al capital concentrado, que se está concentrando más que nunca en la historia y que tiene esa finalidad, ¿no? Seguir llevando esa aspiradora de abajo hacia arriba para los Galperín, los Elon Musk, etcétera. Bueno, quien esté enfrente claramente es quien logre representar a los damnificados de ese sistema. Sí, siempre eso confundió después al lector, obviamente, ¿no? Nadie se presenta y dice, hola, yo vengo acá a representar a Roca. Pero Ahora Milei voy a es hacer un bastante discurso transparente para en ese ustedes, ¿no? sentido. Hizo el Es cierre lo de más campaña en el transparente que evento de podemos tener en JP ese Morgan. sentido. Es bastante directo. La gran discusión que hay hoy en Estados Unidos es el tema de los superricos, ¿no? En el mundo. Porque hay una cuestión. Es incompatible esta acumulación de la riqueza con la democracia. Con la democracia, claro. Y eso es algo que los superricos ya entendieron perfectamente y por eso financian a los partidos de ultraderecha. Los que no lo terminamos de entender somos los que vivimos de nuestro labor. Ahora, si se habla de que Trump se puede quedar incluso contra su constitución, es porque tiene el apoyo de los superricos. Pero claro. Y es lógico que la ultraderecha banque a los superricos, porque claramente el único modelo político alternativo al que hay ahora es uno que vaya a cobrarle muchos impuestos a ellos. Entonces, es lógico que lo banquen. El tema es romper esa alianza entre los superricos y buena parte de la clase media que salió perjudicada por todo este proceso del último tiempo, pero que sigue viéndose más cerca de un Galperín, de un Roca, de un Elon Musk, que de un
político profesional o de un político de la vieja escuela. Bueno, Claro. Ahí es donde creo que hace falta un cambio de piel muy profundo. Y no solo clase media, te digo, ¿no? Media y media baja, claro, sí, media y media baja, porque la Libertad Avanza logra sumar 800.000 votos en la provincia de Buenos Aires desde hace 50 días para acá. Esos 800.000 votos, bueno, están compuestos de distintos sectores sociales y me parece que ahí logra un poco recomponer o resetear lo que había sido su base electoral de 2023, ¿no? Sin duda, sin Che, duda. ¿ganó Virginia Gallardo? Ganó Virginia Gallardo en Corrientes. Lorena Villaverde tuvo en Río Negro mucho corte en contra. 10.000 votos menos tuvo la categoría Senado que la de diputados, pero igual va a ser senadora por la primera minoría. Claro, perdió, o sea, la Fuerte. diferencia es de 2.000 votos entre Lorena Villaverde Le vamos y a pedir Martín a Fernando Soria. Iglesias que vuelva. Fernando Iglesias, vos sabés que volvió al búnker. Quiso entrar ayer al búnker, a la Libertad Avanza. Hubo varios, estuvo Jerry Milman también. Fernando En- Iglesias suena como en el posible lobby del hotel. reemplazante de Adorni. ¿Quién? Fernando Iglesias No, suena no como puede posible ser. reemplazante de No puede Adorni. ser, no puede ser. La semana pasada lo contamos acá, cuando contamos también Estoy tratando que Santiago Caputo iba de para hacer ministro del el Interior y duelo no para de jefa anoche. Sí, civil. sí, de a poco, de a poco. ¿Querés No, es ver? que ¿sabés qué pasa en este país? Que después terminás extrañando a Adorni. Claro. Tenemos la foto número 1. Queremos ver cómo celebraba Toto Caputo ayer en la intimidad del Hotel Libertador. Estaba en su salsa, estaba recibiendo... Ahí estaba. A ver, sí. estaba exultante, con mujeres, señoras que se le acercaban, le pedían fotos. Austero fue la celebración igual, en el primer piso del Hotel Libertador, solamente sirvieron jugo y agua, pero estuvo el grueso del gabinete celebrando desde bien temprano. Me parece significativo que estaban todos lejos del presidente, insisto, Milei estaba en el piso 10 con Karina y el resto, con Karina y Adorni. El resto estaban abajo, estaban en el primer piso, en el lobby, en el subsuelo. Ni Petovelo tuvo acceso al presidente durante ya las horas en que se conocían los resultados. Y la interna que sigue. La interna sigue porque ahora los sectores están disputando el triunfo. Claro. Dicen, las fuerzas del cielo ayer, todo el sector de Santiago Caputo, chicañaban y dicen, no, esta es una victoria de pareja, lo felicitamos a pareja, lo felicitamos a Expert. Y dicen, no, nosotros dimos vuelta a la elección una vez que hicimos el Movistar Arena, intervenimos, aparecimos nosotros, apareció Santiago Caputo con una conducción profesional, ordenó el escenario, aparecimos nosotros, aparecieron las fuerzas del cielo y dimos vuelta el resultado. Y ahora del otro lado le responden también. Tenemos el número 2, el tweet, la cuenta de Twitter que se le atribuye a Martín Menem, que también reivindicaba a Lule Menem como el armador nacional y como también arquitecto del triunfo, porque eso es lo que ahora se están disputando los dos sectores, que además se van a disputar la conformación del nuevo gabinete. Ahí estaba, la cuenta que se le atribuye a Martín Menem, celebrando. Dice, el a Lule. problema era el armado, una Sí. foto de Lule Menem, como, bueno, irónicamente. Me parece que igual es difícil, ¿no? Encontrar entre los dos sectores un padre de la victoria o una madre de la victoria, porque la verdad, los dos tienen argumentos para decir, yo hice valer tal Exacto. cosa. Ahora, está claro que fue un acierto apostar a la polarización, que fue una apuesta desde el comienzo del armado de esta elección. Y fue un acierto apostar a la figura de Javier Milei para protagonizar esa Era una polarización. jugada muy riesgosa. Muy riesgosa, le gana a 10 gobernadores que lo La verdad, uno enfrentaron. lo veía absolutamente desdibujado, nervioso, no podía hablar ni con el pelado Trebuch. A mí me pasaban todos los días videos de qué decían los periodistas de él, y los periodistas de él lo estaban matando. Vial estuvo toda la semana matándolo a Milei y al gobierno. Es decir, todos esperaban que fuera un fracaso terrible. Él terrible. mismo. Él mismo, Digamos, claro. porque a muchos de nosotros nos sorprende, porque teníamos otra lectura de lo que podía ser el resultado. La verdad es que el gobierno compartía la lectura en gran parte de lo que veíamos nosotros respecto del riesgo que enfrentaba jugando a Milei a una elección en la que tal vez no le iba bien. Bueno, fue sorpresa para todos, impresionante. Déjame hablar un poquito de una funcionaria que destacó mucho ayer Javier Milei en el escenario, que es María Ibarzábal Murphy, que no es tan conocida y
el presidente hizo hincapié en ella, la destacó como una de las personas más importantes de su gobierno. Dijo, le quiero dar las gracias a alguien que la gran mayoría de ustedes no conoce, pero que es el cerebro legal de todo esto. Y efectivamente es la funcionaria que busca llevar los límites de la institucionalidad y la democracia ahí, a jugar a la cornisa, a jugar al borde para intentar avanzar en el rediseño del Estado que está proponiendo Javier Milei. Hoy es secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, pero todos reconocen en el gobierno que funciona como la secretaria legal y técnica de Javier Milei, y viene de, esto había sido muy resaltado cuando se sumó al gobierno, viene de un estudio jurídico, el estudio Casagne, que es uno de los más influyentes en materia administrativa, conocido porque es el que diseña las estrategias judiciales de las empresas que litigan contra el Estado. Entonces, todo lo que conoce María Ibarzabal Murphy es qué tiene que pasar con el Estado para que esas estrategias legales de las empresas puedan efectivamente avanzar. Estuvo muy en el foco cuando se redactó la ley Bases, también hablando de esto, del silencio administrativo y otras cuestiones. Pero ayer la destacó mucho Javier Milei, a mí me llamó la atención. No sería extraño que en este rediseño del gabinete de diciembre, bueno, aparezca en un lugar... por lo pronto, claro, el que le correspondería es el de Secretaría Legal y Técnica. Veremos si aparece en algún otro lugar. Los presidentes suelen respetar mucho a los secretarios legal y técnica, porque son los que le cuidan la firma. Exacto. De no ir preso según las cosas que firmen, ¿no? Exactamente. Bueno, y ahí la incógnita, ¿no? Sobre Santiago Caputo, había pedido Guillermo Franco, bueno, que tenga firma, que ponga el Guillermo gancho. Franco sobrevivió, es un sobreviviente. Es un sobreviviente. ¿Es cierto que estuvo en el gobierno de Lanuse? Usted, no sé si la gente joven sabe quién es. Lanuse fue el último presidente antes de Perón o antes de Cámpora, que estuvo entre los dos, ¿no? Estamos hablando de 1973, hace 52 años. Debería ser muy jovencito, 20 y pico. Pero lo dijo la otra vez de Kicillof, así que supongo que lo habrá chequeado, que viene desde Lanuse. Eso es tener experiencia. Yo lo que sé seguro es que durante el gobierno de Videla, Franco tuvo un cargo bajo la responsabilidad de Catalán, el padre de quien hoy es la mano derecha de Francos. Ajá. Es decir, Francos era el catalán de Catalán. Claro, ¿se entiende? Claro, sí, era sí. El ahijado, Catalán, que fue ministro de Educación en la dictadura, lo arropaba a Francos, lo llevaba a todos lados. ¿Lo tenés a Milei hablando de Francos? Ponelo. Digamos, se dieron estos resultados. Bueno, el riesgo país hoy es 680. Los bonos cortos suben 15% y los largos están subiendo 25%. Y las acciones están subiendo entre 20 y 30%. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que efectivamente se ha disipado fuertemente el riesgo, digamos, de la vuelta al populismo. Sí. No van a poder usar más lo del riesgo Cuca, indudablemente. Porque ya está, quedaron muy lejos de Los eso. mercados hoy descuentan una reelección de Milei. Si lo querés ver a nivel de la lógica ex post, ¿no? Es que le funcionó. Ahora esto se queda sin excusas. Ya está, no tiene a los gobernadores, no va a tener a los gobernadores en contra, no tiene kirchnerismo como fuerza viva fuerte. La CGT no existe. ¿A quién le va a echar la culpa si las cosas no le salen? A ver, ponelo, que este no es el de Franco, tenés razón. Ponelo. Guillermo Franco tiene un rol muy destacado dentro del gobierno, o sea, y digamos, veremos a la luz del nuevo gabinete, digamos, cómo van a quedar las cosas, pero digamos, me parece... Más o menos, hasta ahí. Sí, más o menos, Sí, está bien. Más o menos. De hecho, a Francos ayer lo habían dejado en el centro de cómputos. Francos estaba en el centro de cómputos y todo el gabinete se encontraba en el Hotel Libertador. Muy bien entrado después los resultados, ya con los resultados. Que lo mandó a decir contar los votos, nada más. Sí. Sí, igual hizo la jugadita de no publicar los votos a la hora en las que lo tenía que publicar. Lo demoró creo que 20 minutos, ¿no? La publicación de resultados oficiales para que haya más cantidad de mesas cargadas y mostrar la contundencia del triunfo en la provincia de Buenos Aires. Todos hablan de que es un éxito la boleta única de papel, pero se duplicó la cantidad de votos nulos. Lo que habla 2 y pico por ciento, sí. 2,5% más o menos. Lo que habla que, digamos, si no hubo un aprendizaje, no hubo información, no es que funcionó muy bien,
si además tenés diferencias o si se incrementó el voto blanco, porque si tenías que marcar los dos, cuando es diputados y senadores. Entonces, si tenés, eso no es que funciona bien. Si vos tenés que se te duplican los votos nulos, eso no es que está funcionando bien, la boleta única de papel. Por ahí les puede servir porque ganaron en esta oportunidad. Pero ¿y si no ganan, qué van a decir en otra oportunidad? Ahora, ¿no es cierto que le quita elementos a los dirigentes de cercanía, como pueden ser los intendentes, para influir en la elección? Porque es cierto que los intendentes reparten boleta casa por casa. Bueno, pero si la elección se hubiera hecho juntas, se hubiera votado con 2 sistemas distintos. No. ¿Pero a dónde? Yo no hablo del desdoblamiento, hablo del uso de la boleta única en general. Pero a lo que voy es eso, que la boleta única por ahora se aprobó solo para cargos nacionales. Está bien, pero en todo el país se votó con la boleta única. Sí. Cuando sea las presidenciales el 27 va a ser la boleta única de papel. Claro. Sí, y ahí vamos a ver quiénes desdoblan o quiénes hacen concurrentes. Cuando los sistemas adaptan su pero no sistema. estamos hablando del desdoblamiento. Claro, No, pero a lo que voy es que yo no creo que cambie tanto el tema con los intendentes. ¿Por qué? ¿Los intendentes no juegan en una presidencial cuando reeligen ellos como intendentes? Cuando vos para elegir presidente se elige gobernador e intendentes. Y el intendente te puede llegar la boleta a la casa y el otro día te va a volver en taxi y te dice, ¿viste la boletita que te dejé ayer? Esa la tenés que poner acá. En algo de influir. No sé si es 1 punto, medio punto o 3 puntos. En algo de influir. Los intendentes movilizaron todo lo que podían el 7 de septiembre, eso está claro. Y la diferencia de votos que hubo esta vez con la elección de septiembre se explica casi... Pero vos seguís hablando de la provincia de Buenos Aires. Claro, no, en general, para mí no es transparente. Dicen que es transparente, no es transparente. No sé yo no creo que la boleta única sea transparente. Yo no... Nico, no estamos hablando... Estoy hablando en general. Boleta única de papel. Ahora todo la están elogiando. Entonces yo simplemente menciono un aspecto. Me parece que no es que salió tan bien porque tenés más votos nulos. A la vez, digo, y la verdad que no es muy transparente. No sabés a quién votar. En la de papel, vos veías a todos, por lo menos estaban. Acá ni sabés, no están los nombres. Mucha gente grande no llegaba a ver los nombres para identificar los partidos. Entonces, tampoco, digamos, no amplía la transparencia ni el aspecto democrático de a quién se vota. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo que digo es que para mí el apoyo a los intendentes no tiene que ver con una cuestión de técnica electoral, sino que tiene que ver con una cuestión de que la gente cuando ve la cara, el nombre de su intendente, tiene ganas de votarlo. Y no tanto con la técnica electoral, digamos. Puede ser. Habla de la reforma laboral, Milei. A ver, pongámoslo lo que dijo hoy con Lajes. Al liberarse recursos al sector privado, vos vas a tener expansión del sector privado. Eso nos permite avanzar en una modernización laboral. Y hay algo que es muy interesante. Dicen, no, van por tus derechos. No, no vamos por los derechos de nadie. Hay un régimen contractual vigente que, si a mí me preguntás, es anacrónico. Tiene más de 70 años. No está diseñado para este mundo. No está diseñado para la Argentina de bien, porque si la mitad de los trabajadores están en el sector informal, quiere decir que eso no funciona. Entonces, en ese contexto, fíjate que nosotros lo planteamos así, seguramente vos lo has notado. Nosotros decimos, si vos querés usar estos contratos, los podés usar. O sea, se sientan las partes y dicen, no, nosotros queremos seguir usando estos contratos. No hay problema. O sea, los insiders probablemente quieran seguir con ese contrato, es decir, los que ya están adentro del mercado laboral formal. Pero ¿qué es lo importante? Que vos le das flexibilidad a los outsiders, es decir, los que están afuera. Y eso va a permitir que los que están en el mercado informal puedan encontrar algún sistema acordado entre las partes para ser formal. Cuando vos haces eso, vos duplicás la cantidad de trabajadores haciendo aportes. Y eso significa que hay el doble de ingresos disponibles para pagar jubilaciones, para pagar mejores jubilaciones. Dos o tres cosas respecto a eso. Primero, hubo momentos en que se bajaron mucho los cargos sociales, mucho los aportes y no mejoró el trabajo en blanco. Y hubo momentos en que se subieron los aportes y el trabajo en blanco mejoró, como fue la época de Cristina. Segundo, lo que dice el presidente de que hay muchos trabajadores en negro porque es caro y porque es complicado. Para vos tener trabajador en negro, tenés que negrear el resto de los impuestos. Tenés que negrear impuestos a las ganancias, seguro. Es decir, la gente que
tienen en negro los trabajadores, están negreando toda su economía. No se puede negrear un impuesto y no el otro. Es decir, que vos no negreás trabajadores porque te sale caro tener un trabajador en blanco, sino porque vos tenés la decisión de evadir el impuesto principal, que es el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Es decir, es el evasor de impuesto a las ganancias el que aprovecha y dice, acá tengo una forma de que cuando le doy al contador, ya tengo, ¿ves? Total, negreo al trabajador y no me complica tanto para que el contador me haga evadir impuesto a la ganancia. Es decir, es el evasor de impuesto a la ganancia el que entonces dice, bueno, si me permiten y no me cobran multas, entonces también evado con los trabajadores. Y el IVA también. Claro, el IVA, todos los impuestos van juntos. Claro. Todos los impuestos van juntos, ¿entendés? Es la persona que ya decidió evadir, le viene bien tener trabajadores en negro. Cuando sacaron las multas el año pasado, todos decían, bueno, ahora que saquemos las multas, que se acaba la industria del juicio, vas a ver cómo haber trabajadores en blanco. Bueno, creció 10 puntos la cantidad de trabajadores en negro. Es mentira. De hecho, el programa de blanqueo laboral de Milei, que justamente bajaba las cargas patronales para aquellos que registraban a sus trabajadores, solamente tuvo 16.000 inscriptos. Claro. Porque los impuestos se evaden todos juntos. Claro. El que evade todos los impuestos. Lo mismo si evadís IVA, tenés que evadir ingresos brutos, por ejemplo, porque la facturación se cruza. Claro, es todo decir, tiene que estar encadenado, porque no podés tener... mira, de IVA pago 100 y tengo un solo empleado en blanco. ¿Cómo es el esquema? No tiene que ser así. Claro. Entonces, entonces IVA tengo 10, entonces evado 90. Entonces sí, justificás que tenés un empleado, porque todo tiene que estar encadenado. Laje lo debe saber. Dice cualquier cosa. Bueno, Milei lo que dijo recién es todo cualquier cosa. Claro, es cualquier cosa, no tiene ningún sentido. Para justificar... Cualquier contador que se le sienta al lado dice, no, ¿qué está diciendo usted? A ver, habla de los sindicatos ahora, ponelo. Tiene que acordar al menos con alguna parte de los sindicatos que no está muy de acuerdo. Antonio, esto es como las elecciones, como la pirotecnia electoral. Hay todo un montón de tiros, pero la gran mayoría de los sindicatos saben que esto no funciona. Ellos mismos saben que si lo piensan como negocio, están liquidados. Entonces, yo confío que va a haber mejoras, porque yo ni siquiera me estoy metiendo con el pasado. Digo, lo estoy planteando hacia adelante. Entonces ganan todos. O sea, ganan los trabajadores que están informales, que pasan a ser formales, ganan los sindicalistas porque pasan a tener trabajadores formalizados que de la otra manera no lo tenía. O sea, gana, digamos, la recaudación. La verdad que los países donde se tributa mejor son los países que mejor controlan, que castigan mucho, mucho, mucho la evasión. En Estados Unidos no sé, en Europa no prescriben los impuestos. Porque acá los argentinos dicen, bueno, total, yo no pago, va a haber un blanqueo en el medio, si no dentro de 5 años prescribe, moratoria, qué sé yo. En los países, vos en Inglaterra evadiste, dentro de 25 años te agarran y te cobran los 25 años más las multas. Bien. Acá a los 5 años prescriben algunos impuestos, otros prescriben a los 10, en el medio del blanqueo. Hay mucho incentivo para evadir. Entonces, él lo que propone es controlar menos. Bueno, si controla menos se va a pagar menos impuestos, obviamente. En Estados Unidos, si vos sos norteamericano... y tenés tu actividad en Argentina, el Congo, China o Japón, pagás impuestos al fisco norteamericano. Es decir, hacer la gran galperín en la ley de Estados Unidos no podés hacer, claro. Digo, por algo se llama impuesto, ¿no? Te lo imponen. Si no te van a controlar, si te dicen, bueno, arreglate como quieras, bueno, no te están imponiendo. Si no te imponen, la mayoría no paga si no le imponen. Está demostrado en la teoría y en la práctica que el empleo se genera si vos desarrollás el mercado interno. No es por normas o regulaciones laborales. Y así incluso en Argentina, si vos tenés una economía en crecimiento, se genera empleo. Tenés una economía en crecimiento, con esta legislación laboral se genera empleo. Con reforma laboral y flexibilización, como fue en la década del 90, y no tenías crecimiento económico, caía el empleo. Pero eso está probado. 5 millones de puestos de trabajo generó el gobierno de Cristina con esta legislación laboral. Por eso no tiene mucho misterio. Lo de la reforma laboral, y que también el empresariado, y lamentablemente, y ahí
algunos se van a enojar, de muchas pequeñas y medianas empresas, empresarios han sido colonizados con esta idea. Entonces, sí, pero si tomo una empresa, y el juicio, y el juicio que me tengo que comer, la verdad puede haber alguna, no digo que no. La mayoría de las pequeñas y medianas empresas que quebraron no fue por la legislación laboral. Puedo decir, puede haber alguna. La mayoría de las pequeñas y medianas empresas que quebraron fue por políticas económicas que destruyeron el mercado interno, cuya política económica lamentablemente muchos pequeños y medianos empresarios la apoyan. Yo personalmente no conozco ningún empresario que se haya fundido. Me gustaría que me lo presenten y que venga y me explique que se fundió por un juicio laboral. Mira, yo tengo empleados desde los 21 años y estimo que he tenido lejos más de 1.500 debo haber tenido. Y en estos 45 años tuve 3 juicios, inicios de demanda, que se arreglan, nunca terminan esos juicios. Imagínate, eso te da menos de 3 por 1000. Sí. ¿Cómo puede influir eso, algo que se mueve en menos de 3 por 1000? En los 3 casos fue así, eso que te lo arman, viene, trabaja 6 meses, qué sé yo, pasa, te puede pasar, pero es minoritario, el trabajador no viene a hacer esas cosas. Además, no viene porque además pones una mirada tan peyorativa, tan como que el empleado es un ladrón, que viene a cagarte, y se pone de acuerdo con el abogado laboralista. Ellos demonizan al sindicalista, al abogado laboralista, a todos los tipos que se van a poner del lado del trabajador los demonizan. ¿Cómo vas a decir que una empresa se puede fundir por un juicio laboral? No se puede creer. Además, cuando rascás, el problema en todo caso que te eximen es que no hay una fórmula vinculada a la indemnización, que eso es una arbitrariedad que tiene el Poder Judicial, pero ni siquiera es algo que se resuelve con una ley. Porque ahí está el tema de los tribunales. Los empresarios en general no apuestan tampoco a despedir. ¿No viste que pusieron ese seguro que vos podías pagar todos los meses? Y la gente no lo pagó, no lo tomó. El otro día Sturzenegger se enojaba con los empresarios. ¿Cómo voy a pagar? Yo todos los meses algo a cuenta de lo que voy a echar si no quiero echar. Pero además la tablita para determinar cuál es la indemnización es una medida que se tomó inicialmente para proteger al trabajador, al empleador, para darle cierta previsibilidad, porque antes dependía de la voluntad del juez laboral cuál era la indemnización. Claro. Y esto lo decimos lo mismo de siempre. Antes de que las huelgas estuvieran permitidas, cuando los trabajadores se cansaban, quemaban la fábrica y colgaban al patrón. La huelga, el derecho a huelga es una protección al trabajador que protesta, pero también es una protección al empleador, al capital que sabe que canaliza el malestar a través de ciertos canales. Cuando viene un gobierno como este a dinamitar todos esos canales que de alguna manera servían para canalizar el malestar de la gente, bueno, en algún momento la gente se va a cansar. Y si no hay algún canal por el que manifestar ese cansancio, bueno, se va a manifestar de forma caótica, de forma violenta, de forma fuera de control. Y eso no es una buena noticia tampoco. Porque si no pareciera que estamos esperando que se vaya toda la mierda. Y la verdad es que no. Es que es el rompimiento de las reglas, es romper las reglas. Las reglas organizan la comunidad. Romperlas es el caos. Por eso a mí me parece que siempre estos procesos marchan hacia el caos. Pero bueno, estamos en un momento que claramente todavía eso no fue... Marchan hacia el caos, pero lo hacen a propósito y tratando de construir un caos que ellos puedan gestionar. Y después hay que verlo, ¿no? Si Milei se mantiene en este registro. Ojalá se mantenga en este registro. Bueno, yo creo que se mantiene en este registro porque es un gobierno intervenido. Hay que recordarlo de la semana pasada. Es un gobierno intervenido por Estados Unidos. La política económica, tenemos al ministro de Economía, Scott Bessent, pero también está intervenido políticamente. ¿Cuál era la idea de Estados Unidos? Y tenés que armar una gran coalición. Tiene que ser con gobernabilidad. ¿Y con quién? Y tiene que ser con Macri, tiene que ser con los gobernadores afines. Y es lo que hizo, y es lo que está haciendo. Sí. Ahora él tiene una posibilidad de negociar con todos esos desde otro lugar que se hubiera perdido. Claro, sí. ¿no? Sí, más que negociar, yo diría otra cosa, de imponerles condiciones que en los últimos meses parecía que no iba a poder imponer. Porque yo acá insisto con algo que vengo diciendo desde el primer día. Milei no sabe negociar, no entiende cómo funciona esa dinámica. Somete y se somete. Acá se somete a Estados Unidos porque reconoce en esta especie de cadena alimenticia un depredador más grande y a su vez trata de someter todo lo que tiene por abajo. Entonces, sí, claramente va a hacer lo que le diga Bessent, lo que le diga Trump, porque los ve como machos alfa en su cadena alimenticia. Pero en eso a quienes tiene que someter son sometidos también desde Estados Unidos. Claro, o sea que le puede resultar más fácil para gobernadores y para el PRO. No, pero además, perdón, con esta situación económica también van a requerir de las 2 monedas de presupuesto, el cordón cuneta que les libere el gobierno nacional, más que antes
antes todavía, salvo que también la baja de riesgo país les permite endeudarse a las provincias, que era parte del esquema que tenían planteado para este año también. Por las cuales... Sí, que fue parte del modelo del macrismo también. Ahora, el mundo no es el mismo que cuando estaba Mauricio Macri, y este mundo que es no solo más multipolar, sino más incierto y con muchos países sobreendeudados, no es un mundo tampoco que está buscando países para endeudarse, ¿eh? O sea, eso también hay que tenerlo presente. Obviamente que pueden aparecer algunas oportunidades específicas si baja mucho el riesgo país, pero no es un mundo que está tirando capitales para ver en qué país emergente los puede poner. Y eso es así, no lo define Javier Milei, lo define el estado de situación donde Donald Trump dice una cosa, otro día dice otra, y hay una crisis de deuda latente, no solo para Argentina, sino para Hay que ver todos. cómo sigue la guerra arancelaria de Trump, ¿no? Que ha generado bastante ruido financiero. Y avanzó bastante También. estos últimos días las negociaciones entre China y Estados Unidos. China va a volver a comprar soja de Estados Unidos. Buena noticia para ellos, mala noticia para la Argentina. Y probablemente esta semana haya un encuentro bilateral entre Bessent y su par chino para terminar de firmar una especie de acuerdo al que se llega después de que China le cantó a los 4 y Trump se fue al Lo otro mazo, que hay es también una hay que decirlo. tensión interna en Estados Unidos que yo no sé si alguna vez se vivió, ¿no? Desde la guerra civil, que no hay una cosa así. Los ciudadanos están en guerra con esas fuerzas que buscan a los Es que inmigrantes. qué sé este yo. proceso de... Digo en guerra porque he visto tiros. Es que sí, ¿no? es que este proceso de deterioro democrático, de deterioro de las representaciones, de financiamiento del Estado en pos de los grandes capitales, de cooptamiento de los grandes capitales de la política y demás, es un proceso global o por lo menos hemisférico de todo Occidente. Y en este momento Estados Unidos y Argentina creo que son los dos casos de referencia, los dos Sí, laboratorios, sí, en sí. un caso para un país periférico Así es. y en el otro para un país central, pero están avanzando en el mismo sentido, de no ser de un presidente que no le hace caso al gobierno ni a las cortes, que se refiere directamente a un sector de la población y pone como enemigo a otro sector de la misma población. Va a ser un proceso preocupante el que veamos en los próximos meses. El que mostró una foto interesante fue Lula, ¿no? Que se reunió con Trump en la cumbre de los países asiáticos y logró de alguna manera desandar todo lo que había dicho Trump sobre él, sobre Brasil. Veremos en qué termina, pero en principio parece una estrategia inteligente la de Lula. Kirchner ayer en el búnker volvió a decir que esta semana se anuncia el acuerdo comercial. Viste que venimos Sí. hace 3 semanas con eso, el gobierno lo sigue prometiendo y ahora a pesar del triunfo también sigue anunciando el anuncio del acuerdo Tenía comercial con algún Estados tuit Unidos. malvinero por ahí escondido, Sí. Kirchner, ¿no? Anti-Malvinas. Anti-Malvinas, Sí. anti-Maradona. Anti-Maradona también. Siguen subiendo las acciones. Fue borrando todo eso. Están en 30 ya. Más. Subió un poco el dólar, eso sí. Supervir. No, pero el superávit había caído 48, exageradamente. bueno, pero es Pero en el línea con promedio lo que vos decís. está en el 48, 30, ¿no? los ADR. Sí, yo estimaba 20, Banco Macri, 25. Banco Macri 39, el Banco BBVA casi 40. Claro, Sí, los son bonos que había- están más cerca son del los que habían 20%. caído 70. Sí, sí, sí. No, por eso en línea con Sí, lo que vos... sí. No, y el dólar subió un poquito, lo que quiere decir que hay efectivamente compras. Hay que ver si es Estados Unidos, si es el Tesoro, quién está comprando. No, puede estar pero comprando está- el central. Puede estar comprando el central. No El debería, central- porque está dentro de las bandas. Claro. No O puede, sea, pero el puede. Tesoro. Sí, El- pero no el- debería en el esquema de bandas. No, pero Lo puede vender. No, pero el Fondo Monetario Internacional lo autorizó. Sí, lo autorizó, pero el gobierno no tuvo esa estrategia. El gobierno compró Bueno, a pero- través del Tesoro para no intervenir dentro de las bandas. Yo con el creo que Banco si hay Central. algo que puede fortalecerlo financieramente es que empiece a comprar el central. Sí, totalmente. El Tesoro es lo mismo que, Que no se compra el Tesoro, tienten compra el Banco por Central. mantener el dólar súper bajo, digamos, que Claro. sería algo que aceleraría la Yo estoy seguro de que económica. eso van a intentar. Igual si lo mantienen bajo, Claro. corríjanme ustedes chicos, pero si lo mantienen bajo hasta mañana ganan mucho en los contratos de dólar futuro. No, hasta mañana no, hasta la semana que viene. Hasta la Esta semana. El semana último día, tenemos el último vencimiento día de de dólar octubre. link, así que ahí el gobierno va a poder ganar bastante. Lo Caputo más- dijo que le gusta 1500, ¿no? Caputo había dicho que le gustaba 1500, pero si lo mantienen toda esta semana, bueno, ahí se pierden. ¿A cuánto está? Los contratos de futuros. El futuro. 1420 en el Banco Nación. 1420. Está bien. Sí. Sí, el tema de eso es que Mar del Plata cierra con este dólar. Sí, hay que ver si se sostiene durante noviembre, ¿no? Hay que ver qué es lo que sucede, que va a tener relación con esto de los bonos, si hay nuevo endeudamiento, no hay nuevo endeudamiento. Pero sí, en términos de la economía real, es una economía real que sufre con este La dólar. gente sigue yendo a comprar a Chile, a Paraguay, a Brasil, se va de vacaciones a Brasil. Ese dólar significa eso. Bueno, nos tenemos que ir. Ya llega Adrián Murano con sus verdades afiladas. No quiero saber lo que va a hacer Adrián. ¿Le dieron algo, una pastillita, algo? ¿Cómo debe estar? No lo vi.
Está con todo, ¿no? Está como levitando, me imagino. Pero bueno, les viene bien un poquito de Adrián con esa potencia que tiene. Bueno, un abrazo a todos y a todas y mañana será otro día. Chao. El Destape 1070. Radio